suscríbete, dale like y, si es posible, únete al Patreon. Pero si no tienes mucho dinero, puedes apoyar el canal viendo las novelas en la página de encaudionovelas.com. Recuerda que puedes participar en las encuestas para que tu novela favorita sea publicada de forma gratuita. De la noche del viernes, se puso su máscara de hierro y se puso su túnica con capucha negra y entró en la sala de actividades del viejo señor Ojo de la Sabiduría. Capítulo 334. Balas. La única vela parpadeó con su llama amarilla, proyectando sombras en las paredes alrededor de la sala de actividades. Klein encontró el punto de escape más conveniente antes de inspeccionar sus alrededores. Vio al Ojo de la Sabiduría con sus profundas arrugas en las mejillas y al boticario regordete. Bueno, después de otra comparación, a pesar de que lleva una máscara de hierro que le cubre la mitad de la cara, todavía está bastante claro que era el hombre que conocí en el circo de arroz que merece una paliza. Klein miró hacia otro lado y esperó a que la reunión comenzara oficialmente. La mujer que tenía un artesano que la respaldaba estaba muy oculta entre los participantes, por lo que no podía estar seguro de que estuviera presente antes de hablar. Después de unos minutos, el Ojo de la Sabiduría levantó la cabeza para mirar el reloj mecánico en la pared y se rió entre dientes. Hay mucha gente aquí hoy. Vamos a empezar. Antes de que terminara de hablar, el boticario regordete se apresuró a hablar. Necesito una criatura villande para un experimento. Es mejor si es un animal, y es mejor si ya está domado y no es demasiado peligroso. ¿Una criatura villande de tipo bestia? Klein se conmovió un poco. Recordó lo que había dicho el boticario en el teatro del circo y que, aparentemente, podía leer los pensamientos de las bestias. Es solo un boticario, sin embargo, posee tal habilidad e incluso está buscando comprar una criatura villande de tipo bestia. Después de que le vendí el cristal de médula de primavera de elfos, debería haber reunido los ingredientes y avanzar a la siguiente secuencia. En otras palabras, ¿la secuencia después de boticario tiene algo que ver con el control de bestias salvajes? Klein hizo una deducción basada en la información que conocía. En ese momento, alguien respondió al boticario con una mueca de desprecio. ¿Quién mantendría a una criatura villande a su lado? Es peligroso y se descubre fácilmente. ¿No sería más fácil y más oculto matarlos para obtener sus ingredientes villande? El boticario era una persona que se negaba a perder en un par de palabras, por lo que inmediatamente se burló. ¿Qué pensamiento más tonto? No puedes garantizar que el ingrediente villande en una criatura villande sea exactamente lo que necesitas y que definitivamente puedas venderlo. También podría domesticarlo y dirigirlo para que sea su ayudante, aumentando su fuerza varias veces. Mientras hablaba, su voz se fue suavizando gradualmente. Sintió como si hubiera revelado algún secreto importante. Maldita sí. ¿Por qué no puedo controlar esta boca mía? El boticario se golpeó figurativamente en el corazón, como era de esperar. Klein asintió indiscerniblemente. Sin duda, la solicitud del boticario no fue atendida. La mayoría de los participantes aquí eran villandes de secuencia baja, y sus estados en Backlund no eran muy prominentes, con la necesidad de que estuvieran relativamente alerta, hasta el punto de apenas mantenerlo. Entonces, ¿cómo fue posible para ellos criar extravagantemente una criatura villande? Además, lo que es más importante, estaba el hecho de que las criaturas salvajes villandes solían ser hostiles a los humanos. Cualquier encuentro solía llevar a un muerto, por lo que si uno quería capturarlo vivo, necesitaría tener un equipo lo suficientemente fuerte o ser lo suficientemente fuerte como para abrumar al enemigo. Por supuesto, esto no excluyó a los villandes particulares que poseían habilidades especiales que eran adecuadas para tales situaciones. Después de un ataque de decepción, el boticario tosió levemente y dijo: he traído bastantes frascos de medicina. Todos ustedes conocen los efectos. Si los quiere, puede hablar cuando la reunión casi termine. Las pocas medicinas para tratar heridas, volverse loco y aumentar la capacidad en ese aspecto. Klein se burló en silencio. Él se rió entre dientes y dio una sugerencia. Puedes comprar una fórmula de secuencia 9, encontrar los ingredientes villande correspondientes y luego preparar la poción para alimentar al animal que te apetezca. De esta manera, tendrás una criatura con los poderes de un villande de secuencia 9 y también podrás ayudarle a avanzar continuamente con las pociones posteriores.
Por supuesto, eso se basa en la premisa de que eres lo suficientemente rico y puedes lidiar con los defectuosos que pierden el control. El boticario se quedó atónito durante unos segundos. Después de un tiempo, dijo, ¡qué extravagante! El simple hecho de ahorrar dinero y encontrar los ingredientes Villander por mí mismo es bastante difícil. También es un evento de alta probabilidad que un animal pierda el control después de consumir pociones. Me tomaría varios intentos antes de tener éxito. Alguien que pueda hacer esto debe tener una mina o ser dueño de un banco. La señorita Justicia de nuestro club de tarot probablemente cría una criatura Villander. Klein de repente sintió lástima por el boticario. Si uno quería ignorarlo con el único propósito de ganar dinero, los boticarios eran los más fáciles entre los Villanders de secuencia baja para amasar grandes cantidades de riqueza. El problema fue que también fueron fácilmente atacados por los Villanders oficiales. Después de algunos acuerdos más o transacciones fallidas, Klein escuchó una voz que fue deliberadamente reprimida. Esta vez solo traje un arma Villander. Son 50 balas con diferentes efectos. 20 de ellos están grabados con las etiquetas y símbolos del dominio solar, formando un encanto completo. Se pueden usar para purificar monstruos relacionados con fantasmas. Causan más daño a los espectros y las sombras, por eso se les llama balas purificadoras. Hay otras 20 balas destinadas a criaturas corruptas, conocidas como balas de caza de demonios. Las otras 10 son balas que contrarrestan a los monstruos de tipo maligno, conocidos como balas de exorcismo. Sus efectos pueden mantenerse durante 18 meses o más. 50 balas por 500 libras o la fórmula de la poción bárbaro. Vendrá con un revólver del mismo calibre. Hicieron balas relacionadas de acuerdo con mis sugerencias de la última vez. Por lo que parece, son más complicadas que las armas Villander normales. Les tomó tanto tiempo solo para hacer un conjunto. Klein no les dio una oportunidad a los demás y dijo directamente, tengo la fórmula de la poción bárbaro. En ese momento, un hombre bastante alto ofreció un precio. 550 libras. En esta época, un revólver era el arma Villander más conveniente para usar y llevar. La voz de la dama bien escondida estaba llena de un gozo insaciable cuando dijo, Señor, lo siento. Tengo preferencia por la fórmula bárbaro. 600 libras. El hombre volvió a plantear la oferta. No, esto no se trata de dinero. La mujer con un artesano detrás de ella miró a Klein. Acuerdo, pero, por favor, pase la fórmula al viejo señor Ojo de la Sabiduría para su certificación notarial. Es bueno que obtuve la tarjeta del Emperador Oscuro. De lo contrario, si conociera a alguien que pueda aumentar el precio de manera tan despiadada, definitivamente habría perdido mucho dinero hoy. Klein se arremangó la bata, sacó la fórmula bárbaro que había escrito durante mucho tiempo de su bolsillo interior y la abrió para echar un vistazo. Secuencia 8 bárbaro. Ingredientes principales, hierba de la locura, cristal de cuerno central de un rinoceronte terrestre. Ingredientes complementarios, una nuez de grano profundo, una fragancia de hierba de avispón, 10 mililitros del extracto obtenido de remojar la corteza de chopo, 100 mililitros de licor. Después de confirmar que era correcto, Klein dobló el papel y se lo entregó al asistente. Al igual que antes, el Ojo de la Sabiduría sacó el anillo que estaba incrustado con muchos diamantes pequeños. Imitó los poderes Villander de un notario y confirmó que la fórmula era cierta. Al escuchar a este anciano declarar que la fórmula es válida, la mujer con el artesano respaldándola exhaló un suspiro de alivio y sacó una caja cuadrada de hierro del tamaño de una palma. Después de que el asistente le pasó la fórmula, ella la abrió con entusiasmo y la leyó varias veces, como si quisiera memorizarla directamente. En cuanto a Klein, abrió la caja de golpe y la miró. Había 3 pilas de balas dentro de la caja de metal. Una pila tenía un ligero brillo dorado, como si acabaran de sacarla del agua caliente, el otro era completamente plateado y estaba cubierto de dibujos, frío pero sagrado. La pila con la menor cantidad de balas se tiñó de un brillo dorado en medio del color bronce. Vagamente pudo ver varias etiquetas y símbolos grabados en él. Sí, es auténtico. Klein tenía la habilidad de apreciar las balas en el campo del misticismo. Cerró la tapa y guardó el artículo en el bolsillo debajo de su bata. En cuanto al revólver gratis, no fue nada especial. El cuerpo de la pistola era de un color latón más intenso y el mango estaba hecho de madera de nogal.
Dado que su pistolera debajo del brazo también se había perdido cuando se encontró con la inspección policial, Klein tuvo que sujetar el revólver en su cintura y cubrirlo con su ropa. Después de terminar la transacción, miró alrededor de la sala de actividades y deliberadamente levantó la voz. Necesito elementos purificadores fuertes como agua bendita del sol y emblema sagrado del sol. Puedo comprarlo en oro, o puedo usar fórmulas como trueque, como la secuencia después de bárbaro, soborno. Por supuesto, si hay alguna pregunta sobre el misticismo y el mundo villande que requiera respuesta, también puedo intentarlo, pero no puedo garantizar que pueda responder. Mientras el boticario escuchaba, abrió mucho los ojos. Tenía la sensación de que se trataba de ese chico afortunado. Sin embargo, no hace mucho se había convertido en un villande, entonces, ¿cómo pudo haber obtenido tantas cosas valiosas? Cuanto más pensaba en ello, más rechinaba los dientes, sintiendo como si hubiera tomado la decisión equivocada en ese entonces. La suerte era lo más importante. La mujer que había comprado la fórmula bárbaro no pudo controlarse y casi dijo con su voz original: «No tengo nada que necesites, pero puedo pagarte en efectivo, 800 libras». Klein se tragó la palabra trato que estuvo a punto de decir. Pensó por un momento antes de reír. Solo estoy aceptando el trueque por el momento. Lo más probable es que vuelva para la próxima reunión. Puede buscar los elementos relevantes con anticipación. Por el momento la dama reflexionó sobre la palabra y asintió lentamente. Bien. Después de eso, nadie más dijo nada y las necesidades de Klein tampoco fueron satisfechas. En Backlund, en el reino de Loen, los adoradores del eterno sol ardiente podrían considerarse herejes, por lo que pocos de esos artículos circulaban más allá de los canales oficiales. Klein estaba un poco decepcionado, pero no demasiado preocupado. Tenía un plan alternativo. Recordó claramente que la señorita Xio una vez buscó a un creyente villande del eterno sol ardiente para purificarse. Y la dama que ansiaba la fórmula de soborno definitivamente estaría buscando activamente sus artículos deseados. Klein dejó de hablar y escuchó los posteriores intercambios. Cuando la reunión estaba llegando a su fin, un participante de complexión promedio sin características especiales se pellizcó la máscara de hierro en la cara y dijo con una voz profunda de barítono: «Necesito una glándula de seda de araña viuda negra adulta». ¿Una glándula de seda de araña viuda negra adulta? Suena familiar. Me parece haber oído hablar de eso en alguna parte. Klein frunció ligeramente el ceño. Sin usar la adivinación, se esforzó por recordar dónde. De repente, recordó la fuente del sentimiento familiar. Fue uno de los ingredientes principales de la demonia del placer. Capítulo 335, Explorando la calle Verdi Placer fue la secuencia 6 de la vía demonia. Klein había obtenido su fórmula completa cuando canalizó el espíritu de Madame Sharon. Aunque generalmente era difícil recordar los detalles exactos y tenía que depender de la ayuda de la adivinación del sueño para recordar, solo escuchar el ingrediente principal fue suficiente para darle una sensación de familiaridad y hacer que estableciera conexiones. No pudo evitar mirar al comprador, confirmando que era un hombre en términos de color de piel, figura, voz y rasgos faciales desenmascarados. La secuencia anterior a demonia del placer es bruja. Independientemente de su género, siempre que pasen eso, todas se convertirían en mujeres. Esta persona claramente no es una. Todavía no se ha convertido en una bruja, entonces, ¿por qué está comprando el ingrediente principal de una demonia del placer? ¿Podría estar ayudando a alguien a comprarlo? ¿Es el aliado de alguna bruja o un subordinado leal? Sin embargo, como una organización secreta bastante antigua, la secta de demonias no debería carecer de los ingredientes correspondientes. Con su disposición natural, sería normal que usaran las características villande que dejaron los antiguos miembros para inventar las pociones. ¿La bruja detrás del comprador perdió su conexión con la organización? Con esos pensamientos, Klein tuvo el impulso de seguirlo. Sin embargo, después de una cuidadosa consideración, abandonó esta idea, ignorando la pregunta sobre cómo podría eludir las medidas de precaución del ojo de la sabiduría y fijarse en las pistas de la otra parte. Solo el hecho de que la situación de la otra parte era desconocida, y que no tenía tiempo para realizar una adivinación, fue suficiente para él para elegir seguir los deseos de su corazón. ¿Qué pasa si no hay solo una bruja, sino un villande que es mucho más fuerte? Además, es bueno que las brujas avancen a demonias del placer.
Lo primero causaría calamidades y dañaría a muchas personas inocentes, pero una vez que avanzaran hacia lo segundo, su objetivo se centraría en el placer. En términos simples, la sociedad estaría en menos peligro, murmuró Klein. Una glándula de seda de araña viuda negra adulta ya se consideraba relativamente cara y un ingrediente raro de Villande. Era como la glándula pituitaria mutada del cazador de mil caras y la característica de una sombra de piel humana que Klein necesitaba para ascender a la secuencia 6. Era casi equivalente al costo de media casa en la capital, así que el comprador no recibió una respuesta satisfactoria. Para ser precisos, nadie respondió. La atmósfera de la reunión se quedó en silencio hasta que el boticario regordete comenzó a vender la medicina que traía. Después de las pruebas anteriores, recibió bastantes clientes habituales. En menos de 3 minutos, había vendido todos los bienes que podía vender y recogido más de 50 libras en efectivo. Cuando Ojo de la Sabiduría anunció el final de la reunión, cada participante salió por diferentes pasajes en un orden diferente y en diferentes intervalos. Klein estaba en el medio, y después de llegar a una calle apartada, se quitó el disfraz y partió inmediatamente hacia el distrito este, llegando a la calle Palma Negra en esa noche fría y maloliente. En el camino, había comprado una funda para las axilas. Entró en su apartamento alquilado de un dormitorio. Sin descansar, sacó su revólver y abrió la caja metálica que contenía las balas Villande. Luego sacó 2 balas purificadoras, 2 balas de caza de demonios y una bala de exorcismo. Luego, los cargó uno por uno en la cámara. Tomando una pose, probó la sensación y si podía disparar normalmente. Klein se metió el revólver en la axila y se ocupó de otros preparativos. Por ejemplo, comprobó si había algo inusual en el ojo negro en la pitillera de hierro. También colocó el silbato de cobre de Asic en la caja de metal que contenía las balas, y con la ayuda del polvo de la Noche Santa, creó una pared sellada de espiritualidad que se adhirió a la superficie de la caja, completando el blindaje del antiguo y delicado silbato de cobre. Después de confirmar las formas y posiciones de los 3 amuletos, Klein se dirigió por encima de la niebla gris para realizar una adivinación. Luego, se puso la gorra y volvió a salir. Su objetivo era la calle Verdi 32, que estaba al sur del puente. Era donde el ladrón había encontrado la llave maestra. Puede haber pistas sobre la fórmula del aprendiz o pistas sobre elementos relacionados allí. Era un lugar que Klein había querido explorar durante mucho tiempo, pero sospechaba que el hombre que tuvo una muerte trágica se había convertido en una criatura espectral. No se atrevió a actuar hasta que compró balas purificadoras. Un mago nunca actúa sin estar preparado. Antes de que el metro de vapor, el modo de transporte más económico, dejara de funcionar, Klein llegó al sur del puente antes de trasladarse a un vagón público y llegó cerca de la calle Verdi. Ya era tarde en la noche, y una llovizna helada llenó Backlund. Apenas había peatones en la calle, y la luz de las lámparas de gas se difuminaba por el líquido del vidrio, haciendo que todo pareciera un sueño. Klein rodeó el área y observó la situación de la unidad 32. Caminó hacia su lado, subió al segundo piso y entró fácilmente al interior del objetivo desde la puerta del balcón que claramente no podía ser cerrada por el ladrón de antes. No trajo la llave maestra, por temor a que el artículo provocara una reacción en cadena anormal aquí. La distribución de la casa era muy normal. Un pasillo que conectaba los 2 balcones atravesaba todo el segundo piso. Había dormitorios, un baño, un solarium y una sala de actividades a los lados. Con la ayuda de la luz de la luna carmesí que entraba desde el balcón, Klein vio que se habían abierto todas las puertas. Todo tipo de artículos fueron arrojados al suelo en desorden. Debería ser el resultado del ladrón de antes. No podía llevarse todos los artículos, por lo que solo podía buscar los más valiosos. Sin embargo, con la llave maestra, no hay necesidad de que abra las puertas. Klein recorrió las habitaciones, una por una, buscando cosas que podrían estar relacionadas con el misticismo. Después de un periodo de tiempo desconocido, Klein con guantes negros llegó a la escalera sin ningún éxito. Justo cuando dio 2 pasos hacia adelante, una figura apareció de repente ante él. La figura estaba presionada contra la pared en la esquina de las escaleras, su espalda estaba frente a Klein. Su pelo negro era tan espeso que casi le cubría el cuello. Klein, que había activado durante mucho tiempo su visión espiritual, ni siquiera tuvo tiempo de observar, porque la figura se movió de repente.
Su cuello crujió cuando giró la cabeza mientras su espalda permanecía mirando hacia el segundo piso. En medio de la iluminación carmesí nebulosa, débil e ilusoria, los ojos de la figura estaban salidos de sus órbitas, llenos de miedo. ¡Boom! ¡Boom! Los dos ojos cayeron al suelo. ¡Pam! La cabeza de la figura se cayó de su cuello y golpeó la escalera de madera. Hace mucho que murió, no tiene ningún brillo espiritual. Klein observó y juzgó con calma, como si lo que acababa de suceder fuera una farsa. Adivinó por los detalles de la vieja ropa negra del hombre y la cantidad de habitaciones abiertas en el segundo piso, y decidió que se trataba de otro ladrón, uno que había visitado la casa después del anterior. Desafortunadamente, no tuvo tanta suerte. Podría ser que la llave maestra en realidad estaba restringiendo el peligro aquí, y cuando se la llevaron, ¿el pandemonio se desató? Klein sacó su revólver, ajustó la recámara a la posición de disparo y amartilló el revólver. Subió las escaleras hasta el cadáver. Se puso en cuclillas y lo examinó brevemente, pero no pudo encontrar nada más que el hecho de que su cuello estaba torcido. Después de meditar durante unos segundos, Klein enderezó su cuerpo y bajó las escaleras con cuidado. A pesar de que estaba parado en una escalera de madera, no hizo ningún crujido. Un paso, 2 pasos, 3 pasos. Después de bajar el tramo de escaleras, llegó al suelo. Frente a él había un pasillo que conectaba los dos lados. La luz de la luna carmesí brillaba, delineando el contorno del balcón. Las puertas a ambos lados del pasillo estaban abiertas de par en par, revelando una escena desordenada de artículos esparcidos. Aquí no había sala de estar, comedor ni cocina. Este es el segundo piso. Klein bajó del segundo piso, solo para regresar al segundo piso. Durante todo el proceso, ¿no descubrió nada fuera de lo común? Klein no entró en pánico mientras se giraba lentamente. Detrás de él, había una escalera que conducía hacia abajo, es decir, mi habilidad especial solo puede resistir la invasión de mis poderes Villande mediante el uso de poderes Villande como los sueños y la canalización espiritual, o para que me dé cuenta de que el entorno en el que estoy no pertenece al mundo real. Todavía estaré influenciado por las alucinaciones. Klein sacó su caja de cerillas y sacó unas cerillas con la mano que portaba la pistola. Continuó bajando, arrojando una cerilla cada pocos pasos. Una vez más, Klein llegó a la esquina de las escaleras y vio el cadáver con la cabeza separada de su cuerpo. En ese momento, un viento frío sopló en la parte posterior de su cuello, provocando que su cabello se erizara. ¡Pa! Klein chasqueó los dedos y una llama roja se elevó detrás de él, elevándose hacia el techo. Esas llamas parecían ser un monstruo que estaba mostrando sus colmillos y blandiendo sus garras, pero las llamas no quemaron nada. Klein estaba a punto de darse la vuelta y mirar con su visión espiritual cuando su cuerpo se congeló de repente, como si hubiera caído a un lago congelado en invierno. No pudo evitar temblar cuando su mano izquierda fue alcanzando lentamente su cuello mientras lo reprimía a la fuerza. En ese momento, Klein suspiró suavemente. Metió la mano izquierda en el bolsillo, quitó la pared de la espiritualidad y abrió la caja metálica que contenía las balas. A continuación, sostuvo el silbato de cobre de Asik, lo sacó, lo agitó y lo lanzó al aire por encima de las escaleras. En casi un instante, sintió que la frialdad y la rigidez de su cuerpo desaparecían. En su percepción espiritual, una masa siniestra y fría saltó como un perro que busca una pelota mientras se abalanza sobre el silbato de cobre de Asik. Klein sonrió, levantó la mano derecha, apuntó al silbato de cobre y apretó el gatillo. Dijo suavemente, adiós. Van. La bala purificadora de oro pálido salió volando y golpeó con precisión ese objeto frío e indistinto. Un chillido espeluznante sonó cuando las llamas doradas delinearon la silueta de un humano en el aire. Bajo la luz brillante y cálida, toda la frialdad y la maldad desaparecieron rápidamente. ¡Clank! El silbato de cobre de Asik aterrizó en el suelo, rebotó unas cuantas veces y rodó hasta la sala de estar del primer piso. Cuando Klein miró a su alrededor, vio que las cosas ahora eran significativamente diferentes. Por ejemplo, la cabeza del cadáver no se separó de su cuerpo. Se había estrangulado con sus propias manos. Realmente es fácil cuando estás preparado. Klein se rió entre dientes y volvió a bajar las escaleras.
Llegó con éxito al primer piso y tomó el silbato de cobre de Asik. Luego lo giró 2 veces para ver si había otros espectros o sombras aquí. Después de confirmar que no había más problemas, decidió dirigirse directamente al sótano. Mientras bajaba el tramo de escaleras y atravesaba la puerta, vio la imagen que había visto en la adivinación de sus sueños. Vio el cuaderno marrón sobre la mesa larga. Capítulo 336. La familia Abraham, aparte de la llave maestra y el reloj de bolsillo plateado con diamantes incrustados que se llevó el ladrón, este lugar todavía está en el mismo estado que había visto en mi sueño. Klein miró a su alrededor y vio ollas de hierro negro, frascos de vidrio y candelabros de bronce que tenían velas apagadas hacía mucho tiempo. Su visión espiritual y su percepción espiritual le dijeron que todos estos eran elementos muy comunes. No llevaban el menor rastro de brillo espiritual, pero en comparación con antes, todavía hay algo extra. Klein extendió la mano izquierda enguantada de negro y tocó la superficie de la mesa larga. Sus dedos se mancharon inmediatamente con polvo visible. Después de hacer algunas adivinaciones preliminares, Klein no pudo encontrar cámaras secretas o compartimentos ocultos, así, dirigió su atención al cuaderno marrón. Al hojearlo con cuidado, el contenido de la primera página entró en sus ojos. Esto entrará en los anales del surgimiento de una familia maldita. Quiero recordar cada punto clave, futuros descendientes, recuerden cada palabra que he dicho. Es una lástima que hayas perdido el control y hayas muerto momentos después de tomar la poción de secuencia 9. La ilustre gloria de la familia Abraham solo puede permanecer como palabras. Klein satirizó entre dientes y continuó leyendo, pasando rápidamente las páginas. Planeaba llevarse el cuaderno una vez que confirmara su valor, no planeaba quedarse más tiempo. Nosotros, la familia Abraham, fuimos uno de los nobles más poderosos de la cuarta época, y fuimos los principales partidarios de la dinastía Tudor. En esa época, ya sea la familia Egastes de Loen, la familia Inón de Feisac, la familia Sauron de Intis o la familia Castilla de Feinapoter, todos ellos nos admiraban. De hecho, no eran débiles en ese entonces, pero nosotros éramos más fuertes. Incluso la supuesta familia Antígonus y la familia Zaratul eran un poco más débiles que nosotros. Desafortunadamente, la gloria de nuestra familia desapareció en la guerra de los 4 emperadores. El antepasado Betel desapareció en esa guerra en la que las deidades lucharon personalmente. Los villanes de secuencia alta restantes perecieron. Desde entonces, nuestra familia Abraham ha estado bajo una terrible maldición. Generaciones tras generaciones de antepasados han intentado revivir nuestra familia, pero sin excepción, todos se volvieron locos y perdieron el control. Algunos de ellos lo hicieron justo antes de convertirse en un villano de alta secuencia o en la secuencia 7 y 8, y cada caso de pérdida de control provoca un desastre que está cerca de aniquilar a la familia. Los malditos olvidan el apellido tallado en sus líneas de sangre y lastiman a los demás miembros de la familia sin restricciones. Ya eran monstruos. Para la continuación de la familia Abraham tomó la dolorosa decisión de dejar de vivir juntos. En cambio, se dividió en pequeñas familias que emigraron a varias partes del continente norte. De esa manera, incluso si alguien perdiera el control y comenzaba una masacre, su línea de sangre no se cortaría debido a eso. Mi padre tenía miedo de la maldición, por lo que eligió permanecer como una persona común. Si no fuera por el hecho de que el apellido del linaje sigue brillando, ni siquiera estaría dispuesto a decirme estas cosas. Quiero grabar esto. Quiero tenerlo en mi mente. Quiero recordar la gloria y el desastre de la familia Abraham. Cada generación villante eventualmente perdería el control sin excepción. La maldición de la familia Abraham es incluso más aterradora que la de la ciudad de Plata. Espera un minuto, todos deberían ser del camino del aprendiz. ¿Podría ser que escucharon el pedido de ayuda del señor Puerta? Esto no es un grito de ayuda, es claramente una maldición que quita la vida. Sin embargo, según la descripción de la señorita Mago, no es porque se convirtió en aprendiz que escuchó esos delirios ilusorios durante la luna llena, sino por el uso de la pulsera en su muñeca. Después, no pudo escapar de los desvaríos independientemente de si lo usaba o no. ¿Y cuál es la razón de esos villanes de la familia Abraham? ¿Quizás la maldición no tiene nada que ver con el señor Puerta? Bueno, el cuaderno mencionaba que el antepasado de la familia Abraham, Betel Abraham, había desaparecido en la guerra de los 4 emperadores. ¿Podría ser el señor Puerta?
¿Fue desterrado del mundo real, perdido en la oscuridad y atrapado en una tormenta? Existe la posibilidad de que los objetivos más fáciles para pedir ayuda sean, naturalmente, los descendientes de la misma línea de sangre que son del mismo camino Villande pero de una secuencia relativamente más baja. Es una pena que debido a que todos los poderosos Villandes habían perecido, sus gritos solo provocan una maldición sobre la familia que ha durado más de 1000 años, casi provocando la desaparición de toda la familia Abraham. ¿Es esta la razón por la que el señor Puerta está tan al tanto de la historia de la Cuarta Época y los detalles de la Guerra de los 4 Emperadores? Si mis sospechas son ciertas, solo puedo exclamar, los Abrahams son realmente una familia desafortunada. Me pregunto si las cosas mencionadas por el dueño del cuaderno se vieron afectadas por el paso del tiempo de más de 1000 años y la separación de la familia, lo que podría resultar en discrepancias en la Guerra de los 4 Emperadores. ¿Las deidades realmente participaron personalmente en batalla? Klein frunció levemente el ceño y la velocidad a la que pasaba las páginas se hizo cada vez más rápida. Padre, que eligió seguir siendo una persona común, finalmente sucumbió a su enfermedad. Esto asestó un gran golpe a mi madre y rápidamente se fue con él, y eso significa que soy libre. Pero lo que me duele es que mi padre no me dijo muchas cosas sobre Villandes para evitar que me embarcara en el camino maldito. Tengo que entrar en contacto con ellos yo mismo y comprenderlos. Afortunadamente, no violó las órdenes del anciano. Todavía me entregó la fórmula de la poción de aprendiz, maestro de trucos y astrólogo en su lecho de muerte. Repetiré las 3 fórmulas para no olvidarme. Secuencia 9. Aprendiz, secuencia 8. Maestro de trucos, secuencia 7. Astrólogo. Después de que Klein vio eso, arqueó ligeramente las cejas, sintiendo que el viaje de esta noche había valido la pena y que no había desperdiciado la bala purificadora. Por supuesto, todavía tenía que pasar por encima de la niebla gris para confirmar su autenticidad. Astrólogo. El camino del aprendiz en realidad también tiene un trabajo de serie de adivinación. En ese caso, una de mis especulaciones del pasado podría estar más cerca de la verdad. La vía del vidente y la vía del aprendiz podrían ser intercambiables en secuencias altas. Klein asintió levemente y continuó hojeando las páginas. Aunque ya había determinado el valor de las notas, no quería dejar la escena por el momento. Si las últimas páginas del cuaderno indicaban que algo se había escondido en alguna parte, definitivamente tendría que volver. Dado que ese era el caso, ¿por qué pasar por tantos problemas? A medida que pasaban las páginas, Klein descubrió aproximadamente la historia Villande de ese descendiente de los Abraham. Después de la muerte de sus padres, comenzó a tratar de ponerse en contacto con los círculos de misticismo para recopilar información sobre las pociones de secuencia y comprar los ingredientes Villande correspondientes. Después de 2 años de arduo trabajo, registrando muchos conocimientos de misticismo aún sin confirmar, finalmente tuvo éxito y preparó la poción de aprendiz. Al final del cuaderno, escribió, según mi conocimiento del misticismo, el mundo espiritual y el mundo real se superpondrían más en la noche de luna llena. Ese es el momento en el que la espiritualidad de uno está en su mejor momento, y también es el momento más adecuado para consumir la poción y avanzar. Me convertiré en aprendiz en la próxima luna llena. Necesito fortalecerme, paso a paso, y reproducir la ilustre gloria de la familia Abraham. Una vez que llegue a la secuencia 7, podré comunicarme con los ancianos de acuerdo con las regulaciones establecidas por la familia. Conozco bien el método de comunicación, así que este es un secreto que no se puede registrar. ¿Tomar una poción para avanzar durante la luna llena? Klein se quedó atónito por un momento. No pudo evitar tocar su pecho 4 veces en el sentido de las agujas del reloj para dibujar la luna carmesí. Que la diosa te perdone por tu ignorancia. Klein comprendió vagamente por qué el hombre había perdido el control en el acto. Según su especulación, la maldición que había asolado a la familia Abraham durante más de 1000 años probablemente estaba relacionada con la llamada de ayuda del señor Puerta durante la luna llena, y ese tipo en realidad decidió consumir la poción de aprendiz en la noche de luna llena. En ese caso, era muy probable que escuchara esos murmullos ilusorios mientras los efectos de la poción aún no se habían desvanecido y su espiritualidad estaba en un estado muy inestable. Como tal, explotó con un boom. Afortunadamente, el Ornasis, Flegrea, que escuché en ese entonces no era letal. Klein suspiró inconscientemente.
Entonces, pensó en la rareza de la llave maestra y se le ocurrió vagamente una corazonada. La formación de la llave maestra se deriva no solo de la condensación de la característica villante de un aprendiz, sino también de los desvaríos ilusorios del señor Puerta. Por tanto, el problema ocasional de hacer que se pierda el portador se vuelve bastante peligroso. A menudo permite al portador entrar en situaciones inapropiadas. Esto puede considerarse una especie de maldición. Y tomando todo en consideración, el señor Puerta siendo el antepasado de la familia Abraham, Bethel, es muy posible. Klein exhaló cuando vio que no había información sobre ningún tesoro escondido. Cogió el cuaderno marrón y salió del sótano. Mientras arrojaba al aire el silbato de cobre de Asik, volvió sobre el mismo camino que tomó para llegar allí. Cuando llegó al balcón, levantó la mano izquierda y chasqueó los dedos. Los fósforos esparcidos en las escaleras se iluminaron con una luz carmesí. Pronto se extinguieron, dejando solo pequeñas marcas de quemaduras. Después de tomar un desvío hacia el distrito este para deshacerse de su disfraz, Klein regresó a la calle Minsk antes de la medianoche. Pasó por encima de la niebla gris y utilizó la adivinación para confirmar la autenticidad de las 3 fórmulas. Poco después, trató de conjurar al mundo falso frente a él en la mesa larga moteada. Klein estaba a punto de manipularlo cuando de repente levantó la mano y se golpeó la frente. Casi lo olvido. Devolví el ojo negro al mundo real. Después de pasar por el problema, hizo que el mundo apareciera en el majestuoso palacio y cambió el entorno para que pareciera el de una habitación ordinaria. Luego, hizo que el mundo posara piadosamente mientras decía con voz ronca, el tonto que no pertenece a esta era. Por favor, dígale a la señorita Mago que ya obtuve la fórmula de la poción maestro de trucos. Espero que pueda cambiarlo por objetos del dominio del sol que son buenos para la purificación y el exorcismo. Si el valor no es igual, entonces estoy dispuesto a compensarlo con libras de oro adicionales. Después de manipular al mundo, Klein convirtió la escena en una bola de luz y la transmitió a la estrella carmesí que representaba a la Mago. Recordó claramente que durante la última vez que la señorita Sio había encontrado a alguien para purificarla y exorcizarla, la señorita Mago también había estado presente. Capítulo 337. La búsqueda de una persona desaparecida. Force hojeó el calendario de su escritorio y usó un bolígrafo para marcar la fecha de la próxima luna llena. Había decidido que, en cuanto oyera ese horrible e ilusorio delirio, entonaría el nombre de El Tonto y pasaría los dolorosos minutos por encima de la niebla gris. La vida está realmente llena de cosas que esperar. Cerró la novela en sus manos, lista para apagar la lámpara de gas de rejilla de hierro que estaba colocada en la pared. En ese momento, un destello apareció frente a los ojos de Force. Vio la niebla gris sin límites y una figura elevada que residía en un majestuoso palacio antiguo, así como un hombre que rezaba con devoción. Cuando la voz llegó a sus oídos, casi saltó, sintiéndose alarmada y alegre a la vez. La fórmula de maestro de trucos que he estado buscando arduamente durante todos estos años se ha encontrado así. Participé en tantas reuniones diferentes de Villande y no pude encontrar ninguna pista sobre la fórmula de maestro de trucos. Sin embargo, ¿se ha encontrado así de fácil? Y no ha pasado ni una semana desde que hice el pedido. Este es el Club del Tarot. Como era de esperar, no es algo con lo que las reuniones ordinarias de Villande se puedan comparar. Force suspiró con emoción y soportó su entusiasmo y alegría mientras respondía con cautela, «Señor Tonto, ¿esa fórmula es auténtica?» Sí. El tonto, que estaba sentado en la silla de respaldo alto y mirando hacia abajo, respondió con calma. Force de repente apretó el puño y en secreto lo empujó por su cintura 2 veces. Casi sin dudarlo, preguntó, «Ese era el señor Mundo, ¿verdad? Por favor, dígale que encontraré lo que necesita lo antes posible». Cuando la niebla gris se disipó y todo terminó, Force permaneció aturdida durante 2 segundos. No pudo reprimir su emoción mientras se ponía de pie para caminar de un lado a otro en su habitación. El dominio del sol, elementos que son buenos para la purificación y el exorcismo. Los encontré solo 2 veces en el pasado, pero fueron comprados por otros. Puede que no estén dispuestos a ofrecerlos de nuevo. Sí, en la reunión del Sr. A, Sio había contratado a un devoto del eterno sol ardiente para realizar un ritual de purificación y exorcismo. Está al menos en la secuencia 7 y debería tener los elementos relevantes. O tal vez, capta pistas clave para ellos.
Me pregunto cuánto costará. Aunque el señor Mundo promete pagar la diferencia, es posible que no pueda llegar a la cantidad necesaria para el pago inicial. Los pensamientos de Force gradualmente se trasladaron a su situación financiera. Ahora tenía 370 libras en efectivo, ganadas principalmente con lo que el vizconde Glynt había pagado por la fórmula de boticario. También tenía 510 libras en su cuenta bancaria, que sumaban casi 900 libras. En cuanto a algo similar, puede llegar hasta las 2000 libras, mientras que el más barato puede costar de 500 a 600 libras. Sin embargo, puede que no sea necesariamente el tipo de artículo que el señor Mundo necesita. ¿Qué pasa si me encuentro con un artículo adecuado pero no tengo suficiente dinero? Obtener un préstamo del banco o un préstamo de una usura con una tasa de interés más alta. Siempre que todo vaya bien, cuando el señor Mundo pague la diferencia, mi deuda se saldará fácilmente. Tal vez podría pedirle prestado a la señorita Audrey por unos días. Por lo general, nunca se preocupa por el dinero, por lo que definitivamente no cobrará ningún interés. Force rápidamente encontró una solución. En ese momento, Sio, que había ido a un lugar apartado por la noche para practicar sus habilidades de combate, regresó a su apartamento alquilado de 2 habitaciones. Al ver que las luces aún estaban encendidas en su habitación, llamó a la puerta y preguntó, ¿estás pasando la noche para escribir el comienzo de tu nuevo libro? Force, pareces muy feliz. El editor aumentó sus tarifas. No. Force se sorprendió un poco antes de forzar una sonrisa. Acabo de recibir una información que se sospecha que es una pista de la fórmula de la poción maestro de trucos. ¿De verdad? Tu espera finalmente ha valido la pena. Sio no se dio cuenta por completo de la rareza oculta de Force. Al ver a su buena amiga tan feliz por ella, Force no pudo evitar suspirar para sí misma. Ya soy miembro de una organización secreta. A partir de este momento, asumí un destino que me obliga a esconderme y mentir constantemente a mis amigos. ¿Es este el precio, uno entre muchos, a pagar? Sábado por la mañana. Klein visitó una vez más al Inventor Lapper en la calle Sir del distrito San Jorge. Como la bicicleta aún no había sido patentada, solo pagó las últimas 20 libras y exhortó a Leppard a que no se apresurara a hablar sobre inversiones y asociaciones posteriores hasta que tuviera la patente. Con respecto a esto, Leppard fue muy agradable. Lo habían engañado 2 veces antes por la misma razón, antes de obtener una patente, una vez que los inversores potenciales con los que había hecho contacto comprendieron completamente su producto, lo echaron a un lado para ver cómo el inversor potencial sobornaba a la oficina de patentes y adquiría la patente primero. Después de dejar el lugar de Leppard, Klein llegó al lugar de Isengard Stanton en el distrito Easton a la hora señalada. Era una casa oscura y lúgubre. Hoy era el día en que se iban a desembolsar las recompensas por el asesinato en serie. Caminando por la sala de estar y hacia la sala de actividades, Klein vio a los 2 detectives con los que estaba más familiarizado, Caslana y Stuart, y se sentó junto a este último. Sherlock, ¿cuánto crees que obtendremos esta vez? No debería ser menos que proteger a Adol. Por supuesto, no hice mucho, así que lo que puedo recibir será limitado. El emperador Roselle dijo una vez, cuanto más arado y desierve, mejor será la cosecha. Stuart apretó el puño y se lo llevó a la barbilla. Klein adivinó con interés. La división podría llegar a unos pocos cientos de libras, e incluso la más baja no sería inferior a 10 libras. Y yo soy el que obtendrá la parte más alta de la división. Si las palabras de Isengard Stanton fueran tan creíbles como las había descrito, Klein añadió en su corazón conmovido. En ese momento, un Isengard de camisa blanca y vestimenta marrón, con el pelo blanco en las sienes y un rostro delgado, entró en la sala de actividades mientras llevaba su pipa característica. Mientras ardía la chimenea, se sentó en una silla reclinable y dijo con una sonrisa, «Damas y caballeros, acabo de regresar de la comisaría de Backlund. Reconocieron nuestra contribución y creen que hemos sido fundamentales para resolver el caso. Aunque no participamos en la captura posterior, aún podemos obtener la mitad de la recompensa. En otras palabras, dividiremos 1000 libras en efectivo. Esto se considera una recompensa bastante buena, incluso en Backlund. Un solo detective tiene que tener 0 gastos, ni comer ni beber, e incluso recurrir a dormir en la calle, durante 4 o 5 años para acumular esta cantidad.
La atmósfera en la sala de estar se relajó de inmediato. Todos estaban llenos de anticipación por la recompensa que recibirían. Incluso Klein no fue la excepción, ya que supuso la cantidad que le daría Isengard. Debería ser de al menos 100 libras, ¿verdad?, susurró en silencio. Isengard dio una calada a su pipa, entrecerró los ojos y dijo en tono satisfecho: todos, gracias por confiar en mí. Ahora haré la división. El mayor contribuyente esta vez fue el detective Sherlock Moriarty. Las ideas y el tren de pensamientos que nos proporcionó nos habían permitido encontrar más pistas y ponernos en el camino correcto. Es un auténtico experto en deducción. Señora Caslana puede dar testimonio de esto. Todavía tengo algunas cartas del detective Moriarty, y cualquiera que tenga dudas puede echar un vistazo. Eso es muy justo. En realidad, no se incluyó a sí mismo como el mayor contribuyente. Klein se giró hacia el gran detective, Isengard Stanton, y lo vio desde una perspectiva diferente. No es de extrañar que tenga tanta autoridad en el círculo de detectives. Al ver que no había objeciones, Isengard asintió y dijo: declaro que el detective Sherlock Moriarty recibirá 300 libras. Inmediatamente, los detectives en la sala de actividades estallaron en susurros. De vez en cuando miraban a Klein, como si finalmente reconocieran a este brillante detective a quien el señor Stanton había elogiado como experto en deducción. ¡Qué hombre tan generoso, un hombre justo! Klein sonrió y finalmente no actuó con modestia. En segundo lugar estaban el propio Isengard y Caslana, quienes recibieron cada uno 160 libras, mientras que el resto de los detectives dividieron las 380 libras restantes dependiendo de sus respectivas contribuciones. Incluso los más bajos recibieron 15 libras, equivalente a 3 o 4 semanas de sus ingresos habituales. Este fue el beneficio de manejar un caso importante con una gran recompensa. Stuart, que había recibido 40 libras, estaba muy satisfecho porque sentía que solo había hecho 2 días de observación. Además, el sujeto que observó terminó no siendo el último sospechoso confirmado. Por supuesto, también tuvo que pagar una parte de las 40 libras, todos los informantes y ayudantes involucrados en el asunto tenían que ser pagados. Después de distribuir la recompensa, Stuart recordó de repente algo, sacó una hoja de papel de su bolsillo y le dijo a Klein: Sherlock, recientemente acepté una asignación de persona desaparecida que paga mucho. Intenta usar tus recursos y ayúdame a prestarle atención. Si encuentran a la persona, no olvidaré tu parte. Claro, no hay problema, respondió Klein con indiferencia. Stuart entregó el papel y dijo: es este hombre. Ha estado desaparecido durante casi 2 semanas. Como está involucrado en alguna conducta inapropiada o incluso podría rayar en cometer un crimen, el cliente no desea que busquemos la ayuda de la policía. Klein asintió levemente y desdobló el papel. Vio una foto en blanco y negro que se hizo mediante litografía. Era un hombre con el cabello peinado hacia atrás en forma inclinada y había cierta elegancia en su decoro. Tenía unos 27 o 28 años. Tenía una apariencia hermosa, pero había un aire de arrogancia evidente entre sus ojos. Su nariz era alta y sus labios finos. Bien, su nombre es. Stuart recordó y dijo: Emlyn White. Emlyn White. Klein de repente giró la cabeza para mirar a Stuart. Ah. ¿No es ese el nombre del vampiro que está encarcelado en el sótano por el padre Utravsky? En la mansión del duque Negan, Audrey, que había sido invitada a una fiesta de té, escuchaba a su madre y a la duquesa de ella charlando sobre asuntos de nobleza con una expresión un poco aburrida en su rostro. Sus ojos recorrieron el estante de 3 capas, los muffins, el pastel y otros deliciosos bocadillos de estilo único. Sintió que se había estado complaciendo a sí misma recientemente, así que tomó ligeramente su taza y tomó un sorbo de té negro. Al cabo de un rato, se levantó pidiendo disculpas y, acompañada de la criada, fue al baño. Tan pronto como salió, conoció a una mujer alta de mediana edad con cejas delgadas y una apariencia elegante. Era la hermana menor de la duquesa de ella, esposa de un vizconde hereditario, Lady Norma. Después de intercambiar las formalidades, Norma miró a Audrey y dijo con una sonrisa: «Escuché que nuestra hermosa jovencita está muy interesada en el misticismo». Ella mencionó el misticismo. ¿Podría ser que alguien de los alquimistas de la psicología esté aquí para ponerme a prueba? Audrey instantáneamente entró en su estado como telépata. Un poco avergonzada,
bajó la cabeza y respondió, sí. Capítulo 338. El experimentado Klein. Después de escuchar la afirmación de Aubrey, dama Norma se rió. ¡Qué niña más honesta! Conozco a algunos expertos en misticismo que están muy bien informados. ¿Te gustaría charlar con ellos? Seguro. Eso es exactamente lo que quiero. Alabada sea la señora. Fingiendo sorpresa, Aubrey dibujó una luna carmesí en su pecho. Con una sonrisa en su rostro, la señora Norma asintió levemente y dijo, ¿qué tal si tomamos nuestro té de la tarde juntas mañana? No hay problema. Los ojos emocionados de Aubrey tenían un poco de inocencia. Después de despedirse de dama Norma y dirigirse a la sala de estar, su sonrisa se asentó gradualmente a medida que su porte se volvió sereno y relajado. Los cambios detallados en su lenguaje corporal, el color de sus emociones y los cambios en su cuerpo de corazón y mente que se reflejaron superficialmente, todos implican que ella no tiene malas intenciones. Pero estaba bastante nerviosa. Parece que dama Norma realmente podría ser una miembro de los alquimistas de la psicología. Ella había estado observando mi expresión y acciones, pero no podía ajustar u ocultar sus emociones. Tal vez sea como Susie, una espectadora, pero desafortunadamente, no sabía que la persona que tenía frente a ella era una telépata, pensó Aubrey, sintiéndose a la vez perturbada y orgullosa. No pudo evitar dejar que sus pies caminaran graciosamente en línea recta con un pie tomando el lugar del otro. En la casa de Isengard Stanton situada en el distrito Easton. Los labios de Klein temblaron un par de veces, pero al final, no le preguntó a Stuart quién era su empleador o qué aspecto tenía. Decidió no involucrarse en asuntos relacionados con Amlin White lo mejor que pudo. Aunque basado en las palabras de Emlyn, era un vampiro respetuoso de la ley, pero eso solo se limitaba a sus afirmaciones. Todavía había demasiadas lagunas en su vida anterior para que Klein estuviera seguro de que no había dañado a inocentes. Como resultado, carecía de la motivación para buscar al padre Utravsky para salvar a Emlyn. Después de todo, el padre Utravsky era un paladín del amanecer que era hábil en el combate y contaba con la ayuda de objetos místicos. Además, era un paladín del amanecer que no estaba debilitado. Además, le resultaría fácil exponer su verdadera identidad al padre Utravsky y a Amlin White. Esperemos que pueda obtener la aprobación de ese poderoso sacerdote lo antes posible y terminar la oración para ser liberado en libertad condicional. En su corazón, Klein hizo tapping 4 veces en el sentido de las agujas del reloj para Amlin White. Una vez dividida la recompensa, los detectives se despidieron y Klein recibió el mejor tratamiento. El gran detective Isengard lo acompañó hasta la puerta. Sosteniendo su pipa, Isengard tosió levemente y dijo, todavía hay algunos puntos sospechosos sobre el caso de asesinato en serie que no hemos entendido completamente. Podría haber un tipo aún más feroz escondido detrás de la espalda del asesino. Debe tener cuidado de no correr la voz de que jugó un papel importante en este caso. Parece que los villanes oficiales también sospechan que el gigantesco perro diablo tiene un dueño. Klein respondió solemnemente, lo sé, yo también tenía mis propias conjeturas sobre esto. Señor Stanton, también debes tener cuidado. Tú fuiste quien nos reunió y eres un socio importante de la policía. Isengard se llevó la pipa a la boca, luego la sacó y dijo, Sherlock, creo que te llamaré Sherlock. Puede estar seguro de que, aunque ya no soy joven, sigo siendo un peleador sobresaliente, un tirador excelente con una vigilancia instintiva. Además, tienes una alta probabilidad de ser un villano y no de las secuencias bajas. Me pregunto a qué camino pertenece. Klein pensó por un momento y dijo, señor Stanton, ¿no parece ser nativo de Backlund? Tu acento se parece más al de Sibelius. Sí, como tu acento de Midseasire, admitió Isengard con franqueza. Los dos detectives se sonrieron el uno al otro como reconocimiento de la capacidad de observación del otro. Klein regresó al número 15 de la calle Minsk antes del anochecer. Bueno, ahora tengo 1.224 libras en billetes, más 5 monedas de oro y una pequeña cantidad de cambio. Esta es una cantidad bastante considerable en comparación con lo que tenía cuando llegué por primera vez a Backlund. Sin embargo, los ingredientes Villande de secuencia 6 costarán al menos 1.500 cada uno. A veces, debido a que son escasos y raros, el precio puede incluso aumentar varias veces. Y los villandes que pueden obtener tales elementos generalmente no tienen un nivel bajo en secuencia, no juzgarían mal su valor y lo venderían a bajo precio.
Es bastante imposible comprarlo a precios de ganga, aunque la dama con el artesano detrás de ella está muy ansiosa por las fórmulas de la poción del emperador oscuro, tiene que considerar el progreso de su avance. Para que ella solo esté en la secuencia 9, es bastante imposible que gaste una gran cantidad de dinero para comprar las fórmulas hasta la secuencia 6 por adelantado, a menos que sea asquerosamente rica. Bueno, no siempre puede ser tan explotador. Mientras pensaba, Klein no tenía prisa por preparar la cena. En cambio, volvió a su dormitorio, corrió las cortinas y pasó por encima de la niebla gris. Tenía una idea que necesitaba verificar. Sentado en el asiento del tonto, extendió la mano y recogió la llave maestra de latón sin adornos. Basado en el cuaderno que leyó anoche de un descendiente de la familia Abraham, supuso que el hombre había perdido el control en el acto debido a su elección de avanzar durante la luna llena. Por lo tanto, la habilidad maldita de la llave maestra, que puede hacer que las personas se pierdan, solo para encontrarse en lugares difíciles, tiene una alta probabilidad de haber sido contaminada por los desvaríos ilusorios del señor Puerta, aparte del resentimiento y la indignación en la característica villante. Entonces, ¿qué tipo de cambio sufrirá cuando la luna esté llena?, murmuró Klein. Conjurando lápiz y papel, escribió la declaración de adivinación que había pensado con mucha anticipación, lo que se manifiesta durante la luna llena. Sosteniendo el papel en una mano y la llave maestra en la otra, Klein se reclinó en su silla, soltó una carcajada autocrítica y dijo: «Estoy cortejando a la muerte de nuevo, pero no debería haber demasiado peligro esta vez. El señor Puerta está muy separado del mundo real, está perdido en las profundidades de la oscuridad. Además, tengo la niebla gris para protegerme». En este caso, el peligro de la adivinación no fue diferente al de la adivinación directa. El experimentado Klein medio cerró los ojos y sus pupilas se oscurecieron mientras cantaba constantemente, lo que se manifiesta durante la luna llena. Después de 7 veces, Klein cayó en un sueño. En ese mundo gris, distante e ilusorio, vio una vez más el sótano donde había muerto el descendiente de la familia Abraham. La carne y la sangre aquí se habían secado hacía mucho tiempo. El reloj de bolsillo plateado con incrustaciones de diamantes y la llave maestra de aspecto antiguo aún no habían sido robados. Todavía estaban tirados en el suelo. De repente, una voz aguda y hueca resonó en los oídos de Klein. Era como una fina aguja clavándose en su cabeza, extendiéndose hacia adentro, poco a poco, mientras raspaba como si fuera a pelarle completamente el cuero cabelludo. Este dolor extremo hizo que Klein se despertara y se sentara con la espalda recta. Miró las venas azules que sobresalían de su espalda antes de que volvieran rápidamente a la normalidad. Es mucho más manejable que espiar al eterno sol ardiente o escuchar en secreto los furiosos rugidos del verdadero creador. Klein pasó de presionar sus dedos a golpearlos mientras pensaba. Por supuesto, si este fuera el mundo exterior, creía que absolutamente no habría tenido tal reacción. Si la señorita Mago siempre hubiera estado escuchando tales súplicas, habría perdido el control hace mucho tiempo. Por lo que parece, debido a la maldición resultante, la llave maestra hace que la voz sea aún más clara. Eso no está bien. El padre Utravsky probablemente haya sobrevivido a la noche de la luna sangrienta con la llave maestra en la mano. Claramente no había sido afectado. Quizás había guardado la llave maestra en su habitación y se había quedado en el pasillo afuera para confesarse. Mientras uno haga contacto con la llave maestra, ¿escucharán las súplicas durante la luna llena? Antes de convertirme en un villante de alta secuencia, no me atrevería a escucharlo en el mundo real. Lo que escuché hace un momento parecía estar pidiendo ayuda en el antiguo Hermes. Klein recordó y confirmó cuidadosamente lo que había escuchado. Con respecto a eso, lo único que pudo hacer fue mover la comisura de su boca. No sabía si reír o llorar. Esta es realmente una súplica al estilo de la muerte en el verdadero significado de la frase. Es una pena. Si tan solo pudiéramos hacer que esas personas de la escuela de pensamiento rosa escucharan el pedido de ayuda del señor Puerta en la noche de luna llena. Con sus personalidades ya deformadas en frío, definitivamente explotarían uno tras otro. Después de considerar cuidadosamente si había alguna forma de lograr ese objetivo, Klein regresó al mundo real y, de acuerdo con su plan, disfrutó de la cena, se cambió de ropa y salió de la casa. Hizo 2 traslados y llegó fuera del bar Corazones Valientes.
Solo lo rodeó una vez sin pedir alcohol antes de irse. Mientras lo hacía, notó que Caspar se había vuelto. Después de caminar una cuadra, Klein se subió especialmente a un carruaje de alquiler e hizo que el conductor se dirigiera al distrito Maderacher. Una figura ilusoria apareció frente a él justo cuando el caballo avanzaba. Era la señorita Sarrón, con un vestido regio largo y negro. ¿Terminó con sus preparativos? Sarrón preguntó con frialdad. La suave gorra negra en su cabeza estaba firmemente presionada contra su cabello rubio claro. Junto con su rostro pálido, sus exquisitos rasgos faciales le daban la belleza de una muñeca. Klein respondió con franqueza, todavía no. Todavía estoy esperando un artículo. Sarrón dijo con ojos azules imperturbables, he preparado un artículo místico. ¿Es por eso que asumió la misión de ser guardaespaldas de 3 días por 1000 libras? En ese entonces, el artículo llamó tu atención, pero ¿te faltaba el dinero? Klein sonrió iluminado. No estés ansiosa, cuanto más preparados estemos, mayores serán las posibilidades de éxito. Además, normalmente puedo usar un objeto místico del dominio del sol para compensar mis defectos, añadió Klein en su corazón. Al ver que Sarrón había dejado de hablar, dijo, vine aquí hoy para que ustedes me ayuden en un experimento. ¿Qué es? Sarrón preguntó simplemente. Klein dijo con una expresión seria y digna de confianza, según la descripción de Marik, creo que tus maldiciones son diferentes. Durante la luna llena, tiene que soportar el loco deseo de sed de sangre que la hace incapaz de luchar. En cuanto a ti, entrarías en un estado debilitado si no absorbes las almas de los humanos. ¿Cierto? Sarrón escuchó en silencio y asintió. Sí, no tengo ninguna solución a tu problema en este momento, pero creo que aún es posible suprimir el problema de Marik temporalmente. Por ejemplo, tomar la medicina adecuada y dejarlo en un estado en el que no tenga emociones. De esa manera, durante ese tiempo, no sentirá dolor y podrá participar en la batalla. Klein expresó sus pensamientos. Charón negó con la cabeza y dijo, no funciona. Esa medicina ya no es eficaz contra él. ¿No es eficaz? En otras palabras, ¿había funcionado antes? Klein preguntó pensativamente, ¿por qué? Se había inyectado demasiado en el pasado. Incluso si cambia de tipo, solo será efectivo las primeras 3 o 4 veces. No podemos encontrar ningún tipo nuevo, dijo Charón. De repente se quedó en silencio, como si recordara algo. Al escuchar sus palabras, Klein sonrió de inmediato. Tengo un tipo de sedante diferente aquí, de un boticario. Al ver que Sarrón no dijo que este sedante era ineficaz, juntó las manos y continuó, te daré uno y dejaré que Marik lo pruebe durante la luna llena. Mañana por la noche habrá luna llena. Si es efectivo, déjelo beber 2 o incluso 3 de una vez antes de la batalla. En cuanto a si desarrollaría una resistencia al mismo medicamento en el futuro, eso no es algo que deba tenerse en cuenta en este momento, pensó Klein con calma. Capítulo 339. Psiquiatra. Sarrón tomó el sedante que estaba almacenado en un tubo de vidrio, miró el líquido que parecía puro y asintió levemente. Bien. Como se esperaba de alguien que no pierde el aliento. Klein sonrió y dijo, señorita Sarrón, ¿puede decirme las ubicaciones candidatas para el campo de batalla que ha decidido? Deseo familiarizarme con el entorno en los próximos días. De esa manera, sin importar dónde elijas finalmente, mis preparativos serían más que suficientes. Y como tienen derecho a elegir el lugar de la batalla final, no se preocuparán por la posibilidad de que yo informe a las autoridades o a cualquier otro villano de que pueda intentar aprovechar la situación. Por supuesto, si ella realmente no confía en mí, podría intentar otra notarización, pensó Klein en voz baja. Sarrón lo miró durante unos segundos con sus ojos azules antes de decir, prepara un mapa de Backlund cuando regreses. Déjalo en la mesa de café. No hay problema. Espero que esta cooperación no solo sea fluida sino que también sea agradable. Klein habitualmente se inclinaba hacia adelante para estrechar la mano. Sarrón bajó la cabeza para echar un vistazo y su figura se desvaneció gradualmente en el aire. Klein continuó su movimiento y levantó la mano derecha para alisar su cabello negro, riendo secamente en el proceso.
Había pedido la ubicación del campo de batalla con anticipación, no solo para prepararse para la misión, sino también para estar en guardia contra Sarrón y Marik. Aunque su filosofía era suprimir y restringir sus deseos, era poco probable que no arrojaran a alguien de la borda cuando había dejado de ser útil. Klein no podía estar seguro de que Fantasma Steve, Zombie Jason y Hombre Lobo Tyre no tuvieran lo que habían deseado anormalmente. Si realmente hubiera un tesoro que pudiera causar que cualquier villano de ordinario tuviera fuertes intenciones maliciosas, Klein realmente no podía garantizar que los dos mutantes pudieran controlarse a sí mismos. Por lo tanto, tuvo que averiguar el entorno con anticipación y preparar una ruta de escape en caso de que quisieran silenciarlo. No era que Klein no confiara en Sarrón, con quien había pasado por la vida o la muerte, pero era la forma más básica de autoprotección. Uno no debería tener el corazón para dañar a otros, pero uno debe estar alerta para no ser lastimado. Klein giró la cabeza para mirar por la ventana y suspiró interiormente en chino. Una lámpara de gas tras otra seguía siendo dejada atrás mientras el carruaje avanzaba. Las calles se volvieron más espaciosas y limpias, y tardó más de media hora en regresar a la calle Minsk. ¿Es realmente caro tomar un carruaje en este momento? Klein miró hacia el cielo casi negro y la luna roja que parecía atravesar las nubes. Caminó un rato y de repente vio que la casa del abogado Jürgen estaba a oscuras. Sacó su reloj de bolsillo dorado, lo abrió y lo miró. Con una sonrisa, Klein se desvió hacia la puerta de Jürgen y usó la llave que le habían dado para abrirla. En ese momento, Brody el gato negro ya estaba sentado tranquilamente detrás de la puerta, mirando al visitante con su par de ojos verdes oscuros y redondos. La habitación estaba oscura y silenciosa, desolada y solitaria. Klein se agachó y trató de tocar la cabeza de Brody, pero Brody rápidamente se echó hacia atrás y apartó la mano con disgusto. Sacudiendo la cabeza entre risas, se levantó, abrió la válvula y encendió la lámpara de gas. Siguiendo las descripciones de Jürgen, fue al armario para encontrar la comida que ya había sido preparada. Luego, fue a la cocina, encendió la tetera para hervir un poco de agua y preparó el plato favorito de Brody, la pechuga de pollo hervida. El gato negro lo siguió y, con un ágil salto, llegó al mostrador. Se sentó a su lado y lo miró sin hacer un escándalo. Klein lo miró, ensayando mentalmente el desmenuzado de pechuga de pollo mientras charlaba con Brody. Debe extrañar a la señora Doris, ¿verdad? ¿Estás preocupado por su condición? El abogado Jürgen no volvió a casa hoy. ¿Te sientes solo e incómodo por tu cuenta? ¿Sientes que te falta un sentido de pertenencia y estás agotado? Mientras hablaba, la voz de Klein se desvaneció lentamente en el silencio. Brody, el gato negro, permaneció sentado allí, mirándolo en silencio. No hizo ningún ruido ni gritó. Audrey fue invitada a tomar el té en la casa de la dama Norma. Estos son los expertos en misticismo que mencioné. Dama Norma presentó calurosamente a los distinguidos invitados. Este es el señor Helbert Alucard, psicólogo y diseñador de joyas. Tiene mucho talento. Esta es la señorita Escalante Oseleca. Es doctora en salud mental, lo que solemos llamar psiquiatra. Hilbert Alucard era un hombre de unos 40 años, parecía ser descendiente del continente sur y su piel era morena. Su cabello castaño, ojos azules y rasgos faciales no eran particularmente sobresalientes. Emitió un sentimiento silencioso y reservado. Escalante Oseleca era una señora con cara de bebé que parecía una niña que estudiaba en una escuela pública o primaria a pesar de que ya era psiquiatra. Era 3 o 4 centímetros más baja que Audrey, tenía el pelo largo y negro azabache que le llegaba a la cintura y un par de ojos azul lago. Audrey intercambió algunas bromas con ella, luego se sentó, muy consciente de que Alucard y Escalante la estaban observando. No usó sus habilidades telepáticas y fingió no saber nada. Al iniciar temas en el campo del misticismo, constantemente prestó atención a sus emociones, asegurándose de que estuvieran en el estado más lógico. No puedo dejar que descubran que ya soy una villande y que ya he tomado las pociones de espectador y telépata. Audrey sabía exactamente qué papel iba a desempeñar hoy. A diferencia del silencioso Alucard, Escalante era bastante conversadora. Después de algunas rondas de intercambios, preguntó, ¿conoce los años principales y los meses principales? No,
no he oído hablar de esos, respondió Audrey con cautela, utilizando solo el conocimiento que había obtenido de su interacción con los entusiastas del misticismo. De hecho, ya aprendí del señor ahorcado lo que es un año y un mes importantes, añadió con una sonrisa en el corazón. Un año importante se refiere a la cantidad de años que le toma al planeta desviarse de su eje, totalizando 25.920 años. En el campo del misticismo, se considera un ciclo completo que va desde el principio hasta el final. Un mes principal se refiere a la cantidad de años que tarda esta desviación en atravesar una de las 12 constelaciones. Cada mes principal representa 2.160 años. Durante la transición de los meses principales, ocurrirán desastres terribles. Y según los cálculos, no estamos a muchos años del final de la luna mayor actual. Escalante habló con confianza, manteniendo la atmósfera armoniosa. Audrey ocultó el hecho de que sabía mucho mientras hacía las preguntas equivocadas de vez en cuando en un tono curioso. Con esto, el tiempo pasó rápidamente. Al final de la hora del té, Alucard y Escalante se levantaron al mismo tiempo para despedirse, dejando la casa de Dama Norma. Esto hizo que Audrey se sintiera bastante decepcionada. Se imaginó que eventualmente insinuarían el asunto de los alquimistas de la psicología, pero al final, no dijeron nada. Sí, como una organización secreta que no puede ser expuesta, el examen de los candidatos no puede ser tan simple y directo. Por lo que parece, tendrán que interactuar conmigo un par de veces y observarme en secreto antes de decidir si quieren o no quieren revelarme información y reclutarme en la organización. Eso también es bueno. ¿Puedo informar esto al señor Tonto? Audrey comprendió rápidamente las razones subyacentes. Luego se despidió y Dama Norma la acompañó hasta la puerta, sonrió y dijo: Audrey, veo que también te interesa la psicología, ¿por qué no consideras ser psiquiatra antes de casarte? El conde Hall y su esposa son seguidores de la diosa. Ellos deberían poder apoyarte en hacer esas cosas. Entre los aristócratas, a menos que hubiera una crisis financiera u otras situaciones especiales, llegar a un acuerdo sobre el matrimonio requería un largo proceso. Solo después de una cuidadosa consideración y comparaciones podrían tomar una decisión. Esto se debió a que no se trataba solo de un asunto entre dos jóvenes, sino que también involucraba la alianza y la ayuda mutua de las dos familias. Por lo tanto, aunque las mujeres aristocráticas pudieron ingresar oficialmente a los eventos sociales bajo la dirección de la reina después de los 18 años, proclamando su edad adulta y consideración para el matrimonio, a menudo formaban una familia después de los 26 años según las estadísticas. De manera similar, la edad promedio de entrada de un aristócrata en la política por primera vez fue de 28,5 años. En otras palabras, Audrey tendría unos 8 años para hacer lo que quisiera después de llegar a la edad adulta. La Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna siempre había alentado a las creyentes a salir a trabajar y dedicarse a ciertas ocupaciones. En los círculos aristocráticos, muchas jóvenes y mujeres se convirtieron en críticos literarios, músicos, pianistas, pintores, etc. ¿Es esto una prueba? Audrey sonrió levemente y respondió: necesitaré leer más libros en ese caso. En realidad, siempre había sentido que no era demasiado seguro para los miembros de los alquimistas de la psicología convertirse en psicólogos o psiquiatras porque los escalones superiores de las organizaciones oficiales, como los halcones nocturnos y los castigadores por mandato, probablemente conocían el método de actuación. Por lo tanto, definitivamente prestarían más atención a este grupo de personas. Dama Norma pareció complacida con su respuesta y asintió con una sonrisa. Escalante y Alucard son buenos maestros. Bueno, tal vez podría considerar pedirle a la señorita Escalante que sea mi tutora de psicología. Audrey asintió obedientemente. Cuando Clan se levantó temprano en la mañana del domingo, descubrió que el mapa de Backlund en la mesa de café de la sala de estar había sido encerrado en círculos en varios lugares y no estaban demasiado separados. Por lo tanto, pasó el resto de la mañana familiarizándose cuidadosamente con los alrededores, averiguando exactamente dónde estaban ubicados los edificios y dónde estaba la catedral más cercana. Por la tarde, teniendo nuevamente tiempo de sobra, se dirigió al Club Kellaak para practicar sus poderes Villande y su puntería. Tan pronto como entró al pasillo, vio al cirujano, Aaron Serris, saliendo lentamente de la cafetería buffet con una muleta. Después de saludarlo, le preguntó preocupado: ¿cómo has estado últimamente, Aaron? ¿Ha mejorado tu suerte? Aaron, que nació con el rostro en blanco,
sonrió con sinceridad. Al menos ya no tengo tanta mala suerte. Seguí tu sugerencia, fui a la catedral y le conté al obispo sobre el asunto. Me dijo que fuera directamente al confesionario para rezarle a la diosa. De hecho, me quedé dormido mientras oraba, pero sentí que la diosa me había otorgado un estado de paz. Después de eso, mi suerte ha sido normal. Alabada sea la Señora. Dibujó una luna carmesí en su pecho. Según mi experiencia, probablemente fue una pesadilla de la secuencia 7 en particular la que hizo que cayeras en un sueño profundo. Entonces, un halcón nocturno, que se especializa en rituales, rápidamente instaló un altar, rezó a la diosa y neutralizó tu desgracia. Klein sonrió. Eso es genial. En ese momento, Aarón lo miró y dijo, Sherlock, siempre sentí que no eras muy piadoso en tu creencia en el dios del vapor y la maquinaria. ¿Por qué no cambias tu fe? Mírame, un ejemplo perfecto, pon tu fe en la diosa. Capítulo 340, ¿pasado no me estás poniendo las cosas difíciles? Al escuchar la solicitud de Aaron, Klein casi dibujó la luna carmesí en su pecho, pero finalmente resistió el impulso y respondió muy seriamente, quizás hay algo en mi comportamiento que lo ha llevado a malinterpretarlo. Pero tengo que decirle que la fe es algo que no se puede cambiar una vez que se ha decidido. Aarón inmediatamente levantó los brazos e hizo un gesto de disculpa. Lamento haber entendido mal tu fidelidad. No debería haber tomado tu fe como una broma. Muy bien, nuestras diferencias en la fe no nos impiden hacernos amigos. Klein borró la expresión falsa que puso y sonrió. Eso no es cierto en fe Isaac y Feina Potter. Solo pueden aceptar una fe. En comparación, con tantas iglesias coexistiendo durante más de 1400 años, Loen e Inti son mucho más abiertos a este respecto. Antes de que Aaron pudiera responder, cambió de tema casualmente. ¿Viste de nuevo a Willow Sapten? Me refiero al niño al que le amputaron una pierna, el que dijo que tu suerte empeoraría. Estaba seguro de que los halcones nocturnos seguirían las pistas proporcionadas por Aaron, por lo que se preguntó cuál sería el resultado. Tenía curiosidad por saber si el niño que cambió la suerte de Aaron todavía tenía la carta del tarot en su poder. No, no lo he visto desde que salió del hospital. Aaron negó con la cabeza con firmeza. ¡Qué lástima! Los halcones nocturnos pueden encontrar su dirección de acuerdo con los registros del hospital, y no me conviene involucrarme. Por supuesto, el niño podría haberse mudado hace mucho tiempo. Después de un breve intercambio con Aaron, Klein decidió dirigirse al campo de tiro subterráneo, familiarizándose con su revólver con balas ordinarias. En ese momento, llegaron dos conocidas más. Una era miembro del Consejo Nacional de Contaminación Atmosférica, accionista de la compañía COIM, Madame Murray, y la otra era la propietaria de Klein, Stellan Sammer. Todas llevaban faldas relativamente ligeras, lo que los hacía parecer mucho más jóvenes. De acuerdo con las reglas del club, cada socio solo podía traer una persona adicional, por lo tanto, dejaron a la criada de Murray y a su guardaespaldas en el salón de recepción. Klein las saludó cortésmente y las elogió por cortesía. Señoras, ustedes dos son tan hermosas como siempre hoy y, sin embargo, hay una belleza que es diferente de su belleza habitual. Habiendo entrado en contacto con muchas figuras importantes recientemente, Murray sonrió y dijo, Roselle dijo que el ejercicio es una necesidad de la vida, y Stellin siempre está en casa, lidiando con asuntos triviales. Incluso cuando está fuera, participa en fiestas y escuchaba óperas. Su salud es mucho peor de lo que solía ser, así que la traje aquí para jugar tenis y squash. Con sus pómulos altos, miró a su alrededor y vio a un miembro de la Cámara de los Comunes y otros dos miembros del Parlamento del área metropolitana de Backlund. Luego se giró hacia Stellin y dijo, veo a alguien que conozco. Disculpen mientras me dirijo a saludarlos. Puedes esperarme en la biblioteca. Bien. Comparada con Murray, Stellin era claramente mucho más bonita, pero hacia esta dama, parecía muy respetuosa y dócil. Después de que Murray se había alejado un poco, levantó levemente la barbilla, miró a Klein y preguntó, Señor Moriarty, pareces muy ocupado estos días. Sí, estaba trabajando con muchos detectives para ayudar a la policía a investigar el caso de asesinato en serie. Hicimos una cierta contribución y recibimos una recompensa considerable, respondió Klein con sinceridad. Stellin se tapó la boca con la mano. ¿De verdad? ¿Cómo era el asesino? ¿Por qué mató a esas damas?
Los periódicos habían sido muy vagos. Lo siento, tengo que cumplir con la cláusula de confidencialidad. Klein inventó hábilmente una excusa. No es como si pudiera decirte que tenía un cuerpo de pelaje negro, una cola suave y reluciente, y que le gusta correr a 4 patas. Klein satirizó por dentro. Stellin asintió con pesar y luego preguntó con curiosidad, ¿y cuánto obtuviste? Se dividió entre varios de nosotros. Klein no respondió directamente. ¿Había 50 libras? Presionó Stellin. Sí. Klein asintió honestamente. Stellin Same sonrió. Ganas mucho más de lo que imaginaba. Realmente eres un detective capaz. No, podría llevar años encontrar un caso así. Klein sonrió y negó con la cabeza. Pase lo que pase, ha demostrado su capacidad. Los ojos de Stellin parecían estar pensando cuando dijo, el próximo domingo, Luke y yo organizaremos una fiesta en casa. Espero que puedas venir, lo siento. Fui muy presuntuosa. Haré que mi doncella te envíe la invitación. Habrá muchas mujeres solteras en la fiesta, y sus padres o madres tienen trabajos decentes, y sus familias ganan más de 200 libras al año. Algunas de ellas tienen trabajos a tiempo parcial que pueden hacer en casa, como ser mecanógrafos. Todas son mujeres excelentes. Esa es una fiesta de citas a ciegas. La señora Stellin ha aprobado mi capacidad para ganar dinero como detective, así que planea presentarme a una chica. Pero a sus ojos, ¿solo estoy en condiciones de estar con una mujer a ese nivel? Muchos pensamientos pasaron por la mente de Klein, pero después de considerar la necesidad de mantener su cordialidad y la molestia de preparar su propia cena, estuvo de acuerdo con una sonrisa. Si todo va bien, llegaré a tiempo. Stellin sonrió y dijo, entonces Luke y yo estaremos esperando tu visita. Ella se fue sin decir una palabra más y entró en la pequeña biblioteca del club, mientras Klein procedía a practicar sus poderes villande y su puntería en el pequeño campo de tiro cerrado. A las 9 de la noche, Klein estaba sentado en su escritorio observando cómo la luna carmesí atravesaba gradualmente las nubes, revelando un cuerpo completo. El velo rojo claro, parecido al agua, se extendió lentamente y el tiempo pasó minuto a minuto. Cuando eran las 10:15, escuchó súplicas ilusorias que parecían superpuestas. Klein adivinó fácilmente que era de la señorita Mago. Cerró las cortinas, apagó las luces, dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y pasó por encima de la niebla gris. Allí, extendió la mano para tocar la estrella carmesí que se encogía y se expandía. En una fracción de segundo, la figura borrosa de Force apareció en la silla con el símbolo de una puerta en capas. Dejó escapar un suspiro de alivio, se puso de pie y se inclinó. Honorable señor tonto, me ha salvado una vez más. Eso no es algo de que preocuparse, respondió Klein en un tono muy ligero y casual. Force se quedó sin habla y volvió a sentarse. Estaba considerando lo que acababa de suceder, así que no dijo nada. En cuanto a Klein, no tomó la iniciativa de plantear ningún tema para mantener su imagen. Dentro del imponente palacio que parecía la residencia de un gigante, el silencio se transformó rápidamente en el tema principal. Cuando Force volvió a sus sentidos, de repente sintió que esta atmósfera era un poco opresiva e incómoda. Durante la reunión, todavía están la señorita Justicia, señor Mundo y compañía. No había necesidad de preocuparse por el completo silencio, pero ahora solo estamos el señor Tonto y yo. ¿Qué tengo que hacer? Esta presión es asfixiante. Necesito decir algo, tengo que hacerlo. No puedo quedarme aquí sentada como una idiota. Ese es el señor Tonto. Ciertamente a él no le importaría nada, pero estoy tan nerviosa y restringida. Force de repente sintió como si se hubiera encontrado sola con su jefe cuando ingresó por primera vez a la fuerza laboral. Aunque Klein no era un espectador, podía ver claramente la moderación y la inquietud de la señorita Mago. Él sonrió y dijo, tal vez puedas decirme cómo te convertiste en una villande. Por ejemplo, cómo obtuviste la fórmula del aprendiz y ese brazalete. Klein agregó en silencio la pregunta real que estaba tratando de resolver. Force se relajó un poco y recordó. Eso fue hace casi 3 años. Me acababa de graduar de la escuela de medicina de Backlund.
con la ayuda de mi padre, entré en una clínica privada con muy buenos beneficios. Mi padre ya se había establecido en el este de Balam en ese entonces. Desde que se descubrió la ruta marítima segura hacia el continente sur, la juventud sobresaliente del reino comenzó a extender sus huellas por todos los rincones de la tierra. Mi padre, como oficial militar de bajo nivel, fue al este de Balam en busca de riqueza y poder. Mi madre y yo nos quedamos en Backlund para vivir como viudas. Pasarían meses antes de que llegara una carta lejana enviada por barco. Esta situación no es infrecuente en el reino. Conocí a un anciano que tenía 5 hijos, pero estaban en el archipiélago, occidente de Balam, el valle de Paz o las llanuras de Jaagenti. Tenían su propia carrera, su propia familia y su propia riqueza, pero habían olvidado que hay un padre esperando su regreso todo ese tiempo. Cuando estaba en la escuela primaria, mi madre se enfermó gravemente. No tuve más remedio que verla morir impotente en la cama del hospital, y mi padre tardó un mes en responder mi carta, diciéndome que tenía una nueva familia y una nueva vida en el este de Balam. Me dio todas sus propiedades en Backlund más algo de dinero. Creo que se sintió un poco culpable. Como escritora de novelas más vendida, Force había dominado el arte de divagar. Como Klein no tenía nada que hacer, escuchó en silencio sin interrumpir. Force exhaló y continuó: de todos modos, mi padre me presentó a la clínica Josifov a través del club de veteranos. El salario allí era muy bueno y me estaba yendo bastante bien, pero estaba un poco ansiosa por el futuro. Por lo tanto, trabajé duro para aprender de los médicos superiores y trabajé duro para ahorrar dinero hasta que conocí a una anciana que venía a verme con regularidad. Estaba muy sola y sin hijos, y su pareja había fallecido hace 10 años. Sentía cierta simpatía por ella, así que a menudo hablaba con ella y la acompañaba. Una vez, me sorprendió descubrir que podía atravesar paredes, lo que me abrió un mundo completamente nuevo. Esa anciana dijo que era algo que su marido le había dejado. Ella mencionó vagamente que mientras uno no fuera miembro de alguna familia, aparentemente no había maldición. No mucho después, estaba tan enferma que estuvo a punto de fallecer. Me preguntó si quería convertirme en alguien como ella. En ese entonces era muy joven y todavía tenía muchas fantasías en la cabeza. Estuve de acuerdo sin dudarlo. Ella me dio la fórmula y me dijo que vigilara su cuerpo después de su muerte y que le quitara el objeto brillante que aparecería de repente. Y eso fue lo que me dejó, que podría usarse como ingrediente principal de una poción. Además, me dio este brazalete, diciéndome que no lo use a menos que esté en absoluto peligro. También me dijo que no prestara demasiada atención a los desvaríos durante la luna llena. Desafortunadamente, finalmente fui incapaz de evitar el peligro. Después de usarlo una vez, el desvarío de la luna llena empeoró. Parece que era la viuda de un Abraham en particular. Ella había usado su propia experiencia para demostrar que la maldición solo existía en el linaje. Klein asintió. Una vez que te conviertas en un villano de secuencia alta, los desvaríos no tendrían mucho efecto en ti. Yo espero que sí. Aunque no creía que pudiera convertirse en un villano de alta secuencia, creía en el señor tonto. Era lunes de nuevo, y tan pronto como Klein se levantó, bajó las escaleras y vio una hoja de papel abierta en la mesa de café de la sala de estar. Eficaz. Eso es bueno. Klein inmediatamente dejó escapar un suspiro de alivio. A las 3:15 de la tarde, se fue rápidamente por encima de la niebla gris para prepararse para la nueva reunión del Club del Tarot. Capítulo 341. Comunicación privada. A la vista de los altísimos pilares de piedra que sostenían una cúpula alta y la larga mesa moteada y antigua que parecía haber estado colocada allí desde hace cientos, si no más de 1000 años, entró en los ojos. Aunque Audrey Hall había visto esta escena muchas veces, todavía sentiría una especie de conmoción que venía del fondo de su corazón en el momento en que llegaba por encima de la niebla gris. Por el rabillo del ojo, escaneó los alrededores y no vio ningún miembro nuevo. Luego miró hacia arriba y se inclinó ante la persona en la espesa niebla gris. Buenas tardes, señor tonto. Mientras hablaba, de repente vio una tarjeta cubierta con un patrón complicado en la mesa a la derecha de el tonto. Estaba tendida allí tranquilamente, casualmente, como un objeto ordinario. ¿Es esa la carta de la blasfemia? Una carta de blasfemia que esconde uno de los caminos de lo divino.
Audrey comprendió de inmediato. Después de que el tonto asintió con la cabeza en respuesta, inconscientemente miró a el hombre ahorcado, el sol y la mago, y descubrió que también había notado la tarjeta que no existía en el pasado. Sin embargo, sus ojos y acciones revelan sus dudas y asombro, así como sus inevitables conjeturas. Después de todo, una tarjeta que podría ser colocada por el misterioso y noble señor tonto definitivamente no era un artículo ordinario bueno. La reacción del señor Mundo es un poco extraña. Ni siquiera está mirando allí. ¿Es capaz de ocultar también sus pensamientos? ¿Es realmente el némesis de un espectador y telépata? Audrey rápidamente decidió que, aparte del señor tonto, la carta de la blasfemia solo la conocía ella. Esto la hizo sentirse bastante orgullosa. Fue como compartir un secreto con sus padres cuando era joven mientras mantenía a sus dos hermanos mayores en la oscuridad. Esa es una carta de blasfemia creada por el emperador Roselle, un tesoro con el que sueñan innumerables villanes en el misterioso mundo. Audrey tomó la iniciativa de levantar la mano después de que la mago, el sol y los demás saludaran. Honorable señor tonto, tengo algo que me gustaría informarle a usted a solas. ¿Sola? Alger frunció el ceño levemente mientras inconscientemente trataba de adivinar el contenido, pero no tenía ni idea. De Rick y los demás también sentían curiosidad, pero no pensaban demasiado en ello. Klein asintió levemente y dijo, seguro. Francamente, no tenía idea de que le iba a informar la señorita Justicia. Después de esperar 2 segundos, bloqueó los sentidos del resto de los miembros y le hizo un gesto a Justicia. Audrey se sentó con una postura digna y dijo con una actitud sincera, señor tonto, como había pedido comprar la fórmula de espectador en una reunión de villanes, ha habido 2 miembros sospechosos de los alquimistas de la psicología que entraron en contacto conmigo recientemente a través de ciertos nobles. Me inclino a unirme a ellos, pero solo si puedo garantizar mi propia seguridad. ¿Qué opinas de esto? Le he dado una gran importancia a esto. Alquimistas de la psicología de la evidencia de varias fuentes de información no se considera una organización malvada. En la actualidad, es posible que no tengan una deidad en la que crean. Su misión principal es explorar e investigar la propia mente, conciencia, psique y espiritualidad. Es más como un grupo científico de autoayuda. Por supuesto, entre las iglesias ortodoxas, también es una forma de sacrilegio, ya que creen que el espíritu de todos pertenece a Dios. Y según Dexter Guderian, los escalones superiores de los alquimistas de la psicología definitivamente tienen una inclinación, el creador original, el Dios que creó todo, y lo adoran a él hasta cierto punto, una forma de adoración bastante primitiva. Muchos pensamientos pasaron rápidamente por la mente de Klein cuando finalmente dijo con una sonrisa, si crees que es adecuado, puedes hacerlo. Si encuentra un problema, puede buscar ayuda en el Club del Tarot. Gracias por su sugerencia. Audrey se sintió aliviada al instante. Klein pensó por un momento y agregó con un tono tranquilo y pausado, dentro de los alquimistas de la psicología, hay personas plantadas por las iglesias, como informantes de los castigadores por mandato y halcones nocturnos. Hay que saber esconderse y ocultarse. El señor tonto es tan amable de recordarme que tenga cuidado. Audrey inclinó ligeramente los ojos y respondió con una sonrisa superficial, en el futuro, también habrá un informante del Club de Tarot dentro de los alquimistas de psicología. Señorita Justicia, ni siquiera se ha unido, y ya está pensando en traicionarlos. Klein dibujó en silencio una luna carmesí invisible para los alquimistas de la psicología. Después de informar sobre el asunto de los alquimistas de la psicología, Audrey no tenía prisa por terminar la conversación. En cambio, ella dijo, señor tonto, he memorizado otras 2 páginas del diario de Roselle. Por eso también había pedido hablar con él en privado. Si hubiera conjurado el diario de Roselle y se lo hubiera dado al señor tonto bajo el testimonio del mago, Force, podría imaginar que al final de la reunión, Force vendría inmediatamente a ella y le pediría prestadas las notas de Roselle que había comprado en el pasado. Y con respecto a eso, la diosa pudo probar que el señor tonto los había visto todos. Olvidé hacerlo anteriormente. Uno de estos 2 días, encontraré la oportunidad de decirle a Force que Susie destrozó las notas de Roselle que compré. Sí, destrozado, en pedazos que no se pueden restaurar. Lo siento. Susie Audrey se arrepintió en su corazón.
Muy bueno. Klein golpeó agradecido en el borde de la larga mesa de bronce para ayudar a la señorita Justicia a conjurar las páginas del diario. Cuando tuvo las 2 páginas en la mano, bajó la mirada, solo para que su sonrisa se endureciera gradualmente. La primera línea de la hoja decía, 6 de marzo. Maldita sea, casi estoy estreñido por comer la comida aquí. Esto es lo que vi en la exposición conmemorativa de Roselle. Klein ocultó su expresión y pasó a la segunda página. Descubrió que los contenidos seguían siendo las quejas y experiencias novedosas de los primeros días de la transmigración de Roselle. No tenían ningún uso práctico. Controló su expresión y sonrió. ¿Desea deducir de las libras de oro que aún tiene que pagar o desea obtener algo más a cambio? Audrey dijo sin dudarlo, señor tonto, me gustaría saber qué camino de lo divino es esa carta de la blasfemia. Realmente tratas el dinero como basura. Klein suspiró en silencio, ya que no ocultó su sonrisa cuando dijo, esa es la carta del emperador oscuro. La secuencia 9 correspondiente es abogado. Así que eso es lo que es. Después de recibir su respuesta, Audrey se sintió anormalmente satisfecha. Después de que terminó la conversación privada, la mago, Force, miró ansiosamente al mundo que estaba sentado justo en el otro extremo. Señor mundo, haré todo lo posible para reunir un objeto místico o una poderosa arma brillante en el dominio del sol. ¿Qué tipo de trato hicieron ustedes dos en privado? A pesar de sentirse muy familiarizada con Force, Audrey no estaba al tanto de esto, así que no pudo evitar preguntar. Force dejó escapar un suspiro y dijo, el señor Mundo me ha ayudado a encontrar la fórmula para maestro de trucos. El señor Mundo seguro es capaz de encontrar fórmulas. ¿Tiene recursos y conexiones extensos y confiables en este campo? Audrey escuchó sorprendida. El ahorcado, Alger, ocultó su expresión solemne, reevaluando una vez más a el mundo y elevando su valoración de él. En cuanto a Derrick, se sentía bastante expectante. Esperaba que después de que terminara de digerir la poción de suplicante de luz, el señor Mundo podría encontrarle fácilmente la fórmula para la secuencia 7, sumo sacerdote solar. El mundo se rió con voz ronca cuando se enfrentó a las numerosas miradas que lo estaban mirando. Señorita Mago, antes de comprarlo, es mejor que cante el honorable nombre del señor tonto y solicite que, él, me pase la información relevante. Sí, ya he solicitado el permiso del señor tonto y, él, ha aceptado ayudarnos. Si no estoy satisfecho con los elementos que ha visto, quizás considere cambiar a otra solicitud. Klein ahora tenía 3 alternativas para los elementos en el dominio del sol, por lo que planeó compararlos antes de realizar cualquier finalización. Uno de ellos era el broche que había mencionado el viejo señor Ojo de la Sabiduría. Tuvo el efecto de purificar y ahuyentar a los espíritus malignos y permitir que el usuario use una parte de los hechizos en el dominio del sol. El efecto negativo fue que el usuario nunca se sentiría fresco, atrapado para siempre en un estado caliente e irritable. Klein encontró que el artículo místico estaba bien, y dado que el precio podía ser cercano a las 2000 libras, no podía pagarlo, incluso si hubiera vendido la fórmula soborno, por lo tanto, planeaba esperar unos días. Si la señorita Mago y la dama con el artesano apoyándola no podían encontrar algo mejor, entonces él cobraría la fórmula y compraría el broche. Está bien, te daré la información a más tardar mañana. Force había confirmado que el señor sería el anfitrión de una reunión esa misma noche, pero ella se había dado otro día para cualquier resultado inesperado. Cuando terminó la conversación, Alger miró a su alrededor y dijo, como si ya hubiera preparado un borrador, hace poco asumí una misión de investigación. No estoy seguro de si tiene pistas relevantes. En los últimos 2 o 3 años, muchas tribus nativas originales en el continente sur han sido saqueadas y toda su gente fue llevada. En las diversas colonias, en las islas en el mar, algunos esclavos también han escapado misteriosamente. Tales situaciones no han ocurrido en mucho tiempo desde que los países del continente norte abolieron la trata de esclavos. ¿Han escuchado todos algo que sea relevante? Sus ojos recorrieron Justicia, la Mago y el mundo, pero no miró al sol. ¿Cómo podría un niño atrapado en la ciudad de plata dentro de la tierra abandonada de los dioses saber lo que estaba sucediendo afuera? Audrey recordó cuidadosamente las conversaciones que había escuchado en las muchas reuniones nobles, pero después de un tiempo, dijo, no, nunca había oído hablar de algo así. La Mago y el mundo negaron con la cabeza.
¿Indica esto que el comercio de esclavos en el mercado negro está floreciendo nuevamente? ¿Por qué necesitarían tantos esclavos? Klein se sentó al final de la larga mesa de bronce y pensó en el asunto con recelo. Al ver que nadie podía dar pistas y que el señor tonto no mostraba interés alguno al no interrumpir, dijo sin cambiar de expresión: puede intentar buscar la fórmula para bendecido por el viento. Le proporcionaré un pago que sería absolutamente suficiente para satisfacerlo. ¿La fórmula para bendecido por el viento? Casi ha terminado de digerir la poción del navegante del mar. Klein activó su visión espiritual y miró al ahorcado. Efectivamente, descubrió que la capa superficial de su proyección astral no solo era azul puro como el mar, sino que también tenía leves ondulaciones, como si se ondulara lentamente. Si hago los cálculos, el señor ahorcado tardó casi 4 meses en digerir la poción de navegante del mar. A menudo está en el mar. Audrey también hizo un juicio basado en lo que había observado. Otro punto al que Force prestó más atención fue que el señor ahorcado probablemente era una secuencia 7. On Beyonder de secuencia intermedia, asintió indiscerniblemente y se dijo a sí misma. Después de que el ahorcado terminó de anunciar su misión, Derrick levantó la mano y dijo con cierta aprensión: me han asignado para ir a una misión. Me dirigiré al templo medio destruido, que mencioné anteriormente, en un futuro cercano, sí, el relacionado con el creador caído. El líder responsable de esta operación es la pastor, anciana Lovia. ¿Tienes alguna sugerencia? Capítulo 342, ¿el viejo zorro Alger sugerencias? Mi consejo es permanecer lo más lejos posible. Al escuchar la pregunta de El Sol, Klein instantáneamente tuvo esa respuesta en su mente. Sin embargo, para preservar la imagen del tonto y ver qué sugerirían los demás, se mantuvo en silencio y no manipuló a el mundo para que hablara. Después de un breve momento de silencio, Alger giró la cabeza para mirar a El Sol. Dijo con voz seria y gentil: usted ha proporcionado muy poca información, por lo que es difícil para nosotros dar algún consejo útil. Lo único que sabemos sobre ese templo semidestruido es la presencia del verdadero creador, o en otras palabras, la estatua única del creador caído. No sabemos qué más hay allí, por lo que, naturalmente, no podemos analizar mucho la situación. El creador caído es de hecho el verdadero creador. Pensar que hay fe en el verdadero creador en la ciudad de plata donde vive el sol. Incluso hay un templo construido. La mago Force escuchó con entusiasmo y casi quiso escribirlo. La justicia Audrey esperó con anticipación la descripción del sol del extraño templo. Derrick asintió con la cabeza y miró hacia arriba durante unos segundos antes de decir: además de la estatua, también hay muchos murales incompletos con terribles espíritus malignos rondando. Sin embargo, ya han sido eliminados por el equipo de exploración dirigido por 2 ancianos del consejo de 6 miembros. Todavía tengo que ver esos murales con mis propios ojos. Se dice que registra la profecía del fin de los días y cómo el creador caído salvará a sus creyentes, así como el correspondiente ritual sangriento. En la esquina de cierto mural, hay algunos personajes extraños que parecen haber evolucionado de Jotun. Después de descifrarlo, algunos ancianos creen que se referían a redención de rosas. Este podría ser un nombre en clave para el muralista original. También podría ser el nombre en clave de la organización que construyó el templo y la ciudad. Según el juicio del jefe, estos murales tienen al menos 1000 años. Los 1000 años a los que me refiero son los que tú conoces, pero no estoy completamente seguro. En la ciudad de plata, usamos la frecuencia de los rayos para demarcar nuestros días. Se considera noche cuando los relámpagos disminuyen y día cuando hay muchos relámpagos. Un ciclo es un día y las 4 estaciones solo existen en los libros, por lo que no podemos captar el número específico de días. Solo el jefe puede confirmar eso. En este punto de la historia de El Sol, Force sospechaba que estaba escuchando un cuento de hadas. Una ciudad sin sol, sin luna roja, sin día y noche ni cambios en las estaciones, sonaba irreal sin importar cómo la escuchara. Solo los cuentos de hadas o las novelas harían descripciones tan atrevidas. Y la autora tiene que fumar cannabis y estar en un estado de locura psicótica para crear una ciudad así. El primer pensamiento que le vino a la mente después de su asombro fue: quiero usar la ciudad de plata como modelo para una novela. Sin embargo, pronto abandonó esa idea, porque no sabía lo que realmente implicaba la ciudad de plata. No estaba segura de si se trataba de un secreto ocultado colectivamente por las 7 iglesias.
y temía que tan pronto como se publicara el libro, ella, como autora, sería visitada por los halcones nocturnos, alegando que cobraban los centavos de cobre en su medidor de gas. Así que ese es el tipo de entorno que tiene la ciudad de Plata. El sol también menciona a menudo monstruos que acechan en las profundidades de la oscuridad. Desafortunadamente, solo estoy en la secuencia 8. De lo contrario, me gustaría pedirle al señor tonto que me envíe allí para una aventura. No, Aubrey, ya no eres una niña inocente. Debes ser consciente del peligro que entraña este asunto. La justicia Aubrey cambió entre dejar que sus pensamientos se volvieran locos y al mismo tiempo participar en la autorreflexión. ¿Al menos 1000 años? La Orden Aurora no existe desde hace más de 3 siglos. Puede que ni siquiera tenga 2 siglos. Es poco probable que lo construyeran ellos. Quizás la fe del verdadero creador había comenzado ya en la 5ª época o incluso en la 4ª época. Sin embargo, la organización que lo reverenciaba no era la Orden Aurora en los próximos 1 a 2000 años. Las 7 iglesias ortodoxas la han reprimido, provocando que los creyentes del verdadero creador estén en crisis. Las iglesias los han destruido una y otra vez, y finalmente, ¿se habían resucitado como la Orden Aurora? Klein, que tenía algunas conjeturas, hizo que su postura y estado al sentarse parecieran inalterados. Derrick hizo una pausa durante 2 segundos y continuó: se ha realizado una limpieza preliminar de los terribles monstruos en las ruinas de la ciudad y el templo medio destruido. Nuestra misión esta vez es explorar las partes subterráneas del templo. ¿Tienes alguna sugerencia? Con su comprensión del creador caído, ¿a qué debería prestar atención? ¿Mi sugerencia? Alger dijo sin casi ninguna vacilación: mi consejo es que no vayas. El creador caído es un verdadero dios maligno. Incluso si su templo ha sido destruido, aún podría contener un peligro anormal que no se puede detectar fácilmente. Si el que dirige su equipo es uno de los otros ancianos del consejo de 6 miembros, entonces no pasa nada si insiste en ir. Simplemente será arriesgado, pero acabas de mencionar que la persona a cargo de este asunto es Pastor Lobia, y el verdadero creador es la deidad que se encuentra en la cima de este camino villante. Por lo tanto, absolutamente no vayas, agregó Alger. Tu sugerencia es la misma que la mía, pero no requiere que el sol describa el templo medio destruido. Podrías haber llegado a esta conclusión con las condiciones al principio. Entiendo. Señor Ahorcado, lo estaba haciendo a propósito. De esta manera, tienes una idea aproximada del estado del templo sin pagar nada. En realidad, solo estás intimidando a un niño pequeño. Sentado al final de la mesa, Klein extendió tranquilamente su mano para sostener su frente. El sol guardó silencio durante unos segundos y, al parecer, puesto en una situación difícil, dijo: pero la misión es obligatoria. El ahorcado se rió entre dientes y dijo: nada es necesario. ¿Seguirás participando en patrullas antes de esta misión? Encuentra una oportunidad y deja deliberadamente que los monstruos te lastimen. En cuanto a qué tan serio debería ser, puede hacer referencia a los casos pasados en la ciudad de Plata. En ese momento, Aubrey leyó un mensaje de los ojos y los movimientos del sol. ¿Eso realmente funciona? Después de un breve periodo de sorpresa y confusión, Derrick frunció el ceño y dijo: pero no tengo ninguna misión de patrullaje en el futuro cercano. Alger se burló. Siempre puedes fingir que estás al borde de perder el control. No, para ser precisos, puedes llegar al borde de perder el control. En tal situación, creo que los altos mandos de la ciudad de Plata definitivamente no llevarían equipaje peligroso con ellos en la misión exploratoria, ¿verdad? Hay un truco. Siempre que mantenga su espiritualidad en un estado de vacío durante 2 días, comenzará a escuchar alucinaciones auditivas y a mostrar signos de perder el control. Si dejas de reprimirte, tu situación mejorará en una semana y realmente no perderás el control. Por supuesto, su ciudad de Plata definitivamente tiene algunas soluciones y contingencias para curar a quienes muestran signos de perder el control. Su recuperación definitivamente sería rápida, por lo que necesita tomarse el tiempo perfectamente. Es mejor si comienzas a hacerlo 2 o 3 días antes de partir.
Derrick se quedó atónito durante bastante tiempo antes de murmurar para sí mismo, sí, aquellos que muestren signos de perder el control serán puestos bajo control y puestos en cuarentena bajo tierra en la aguja, donde serán tratados con medicinas, rituales y artículos místicos. Si la situación no es demasiado grave, solo necesitan consumir medicamentos. Suspiro, un niño honesto y bueno ha sido corrompido por un viejo zorro así. Pero, señor ahorcado, ¿cómo conoce este truco de empujarse al borde de perder el control? Si usa este truco a menudo, realmente podría perder el control. Klein suspiró en su corazón. Audrey se quedó estupefacta cuando escuchó eso. Se sentía como si hubiera sido educada. Al ver que el sol todavía dudaba como si no quisiera mentirles a los ancianos de la ciudad de plata, Alger preguntó lentamente, ¿saben los otros ancianos del Consejo de 6 miembros que el Creador caído controla el camino del pastor? No lo saben. Derrick negó con la cabeza con sinceridad. Alger volvió a preguntar, ¿crees que es posible que la pastora anciana Lobia haga daño a la ciudad de plata? Simplemente responda sí o no, no hay necesidad de explicaciones. Sí. Derrick finalmente no pudo mentirse a sí mismo. Alger se rió entre dientes y dijo, entonces, eres el único que sabe de este asunto, pero no has encontrado una manera de advertir a los otros ancianos del Consejo de 6 miembros, ¿verdad? Sí. La expresión de Derrick se hizo más pesada. Alger cambió su postura al sentarse mientras se inclinaba hacia atrás. Esta misión conlleva un riesgo inmenso. Esto es algo que sabes. Si mueres en ese templo medio destruido, ¿quién podrá encontrar una manera de exponer la extrañeza de Pastor Lobia? ¿Quién puede salvar a la ciudad de plata de esta crisis? El Creador caído es un verdadero Dios maligno. No finges perder el control o mentir a los demás por tus propios intereses personales. Lo estás haciendo para salvar la ciudad de plata. Comparando su honor con eso, ¿qué es más importante? Derrick apretó los dientes y asintió solemnemente. Entiendo. Gracias, señor ahorcado. De repente, Audrey y Ford sintieron la necesidad de darse palmadas en la cara. Realmente es un niño fácil de engañar. Sin embargo, eso también es bueno. Evita que el Club del Tarot pierda miembros en un futuro cercano. Klein suspiró en silencio mientras controlaba al mundo para decir, tengo una pregunta que hacerle al señor Sol. Esto podría involucrar una transacción. Por lo tanto, solicito un intercambio privado. Klein rápidamente volvió a sí mismo y asintió con indiferencia. Claro, después de que los demás fueron excluidos, el mundo miró a El Sol y preguntó, ¿tiene la ciudad de plata una forma de eliminar la corrupción mental de un dios maligno en una característica villante? Esto era algo que Klein había querido preguntar algunas veces antes, pero considerando que Justicia y los demás también podrían estar interesados, y si El Sol no podía responder a las preguntas que involucraban a un dios maligno, entonces todos los ojos probablemente estarían dirigidos hacia el divino señor tonto. Por lo tanto, había refrenado su impulso. Fue hace solo unos momentos cuando se inspiró en la señorita Justicia y se le ocurrió la idea de comunicarse en privado. Nunca nos hemos encontrado con un dios maligno. Derrick respondió con seriedad. ¿Ya no hay más novelas? Participa en las votaciones. Las novelas más pedidas y apoyadas con la mayor cantidad de likes serán las elegidas para ser publicadas en la página de encaudionovelas.com. Ahí puedo subir cuanto quiera sin los peligros de recibir un strike. Las novelas R18 y demás contenidos que sobrepasan lo moralmente aceptable solo se publican en Patreon o en la página de novelas gratuitas. Recuerda que la página es financiada por donaciones en Ko-fi y membresías de Patreon.